Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, radionciteros, como digo siempre. Bueno, hemos estado fuera durante un tiempo, durante este verano. La verdad es que tendríamos que haber venido antes, pero bueno, ya sabéis, tenemos que buscarnos la vida por otros lados y Radio City también está ahí, por supuesto, también es prioridad para nosotros, pero antes, como digo, pues eso, tenemos que hacer proyectos, eso nos ha tenido entretenidos más tiempo del que pensábamos. Pero bueno, estamos aquí, volvemos otra vez, por supuesto, porque lo que está pasando en España, vamos, ¿cómo podríamos definirlo o cómo podríamos describirlo? Bueno, hace falta tener, yo creo que la imaginación, por desgracia, de Dante, ¿no? Para acercarse un poco a este infierno que es cada vez más nítido, por lo menos en su trágico destino. Así están las cosas, ¿verdad? Ojalá hubiese indicios más optimistas, pero es lo que hay, ¿verdad? Como ya habíamos expuesto en el programa anterior, como recordaréis, pues eso, el PSOE y Podemos continúan con su labor de destrucción absoluta y descarada de España. Que, bueno, en definitiva tampoco nos vamos a poner contra Podemos y PSOE solamente, porque evidentemente esto es lo que han hecho desde el principio todos los partidos estatales del régimen de 68. Hasta ahora prácticamente, ¿verdad? Esto es lo que pasa, que le han pegado un acelerón mayor. España retoma de nuevo el camino conocido de una recesión inevitable, que realmente, una depresión económica que realmente nunca se fue, ¿no? Nunca salimos de la depresión económica porque las causas siguieron ahí, sino que lo que se hizo, como sabéis muchos de vosotros, pues fue eso, ¿no? Que el fuego se intentó apagar echándole gasolina en forma de más deuda. Y ahora lo que tenemos, como sabemos, por delante, ¿no? Pues es un escenario, bueno, muchos a lo mejor no lo saben, pero bueno, los que seguís Red City sabéis que lo que tenemos por delante, yo creo que lo intuís, es un escenario terrorífico. Ahí están los datos, en agosto fue terrible, ¿verdad? El día 31, por ejemplo, se batió todo el tipo de récords, ¿no? Triste récord, ¿no? Al tener 300.000 nuevos más desempleados, también cerca de 10.000 millones de euros escapados como alma que lleva el diablo de la bolsa, entre ellos uno de los más conocidos ETFs como el eShares Spain, que trabaja en Norteamérica, es decir, que invierte en, ¿no?, lo que es el índice general del IBEX, bueno, que se retiró en unos pocos días cientos de millones de euros. Por ahí fuera nos ven, pues, clarísimamente que estamos enfilando una recesión, por mucho que impresentables como la tal Calviño se ría mandíbula batiente, ¿no? Cuanto más se ríe, más delata precisamente que estamos en una recesión. Consecuencia, no solo esto que se nos viene encima ahora, no solamente la situación de España, sino de las inversiones que tienen muchos bancos españoles y muchas empresas españolas en pesos argentinos, en reales brasileños y en liras turcas. También tenemos el peor dato de afiliación a la Seguridad Social desde hace 8 años. En este mes de agosto también tenemos una reducción de creación de empresas, reducción de producción industrial, aumento del déficit comercial, a pesar de un momentáneo aumento, ¿no?, de las exportaciones, pero bueno, es un momentáneo aumento de las exportaciones que se corregirá también a la baja. ¿Por qué? Porque el mercado interior de España tampoco las tiene todas consigo. Caída apreciable ya del comercio minorista, porque los españoles están desconfiados con la situación, como así revela pues los 4 puntos, ¿no?, de bajada del índice del consumidor, de confianza del consumidor en agosto también. ¿Casualidad? Bueno, si miramos a los países emergentes, pues vemos que la fuga de capitales es la quinta mayor de toda su historia. Argentina, entre ellos, precisamente Argentina, bueno, que algunos nos coge más de cerca, ¿verdad?, está sufriendo de lo lindo. Por supuesto, se escapan fondos y dinero especulativo de esos países como Argentina, entre ellos muchos fondos sionistas, pero claro, aquí no vamos a echarle la culpa solamente a los de fuera. También gran parte de esa culpa de lo que está pasando en estos países, como en Argentina, por ejemplo, la tiene la propia autoridad argentina, que sigue teniendo déficits fiscales monstruosos en Argentina. Para que hagáis una idea, aunque España sigue por similar camino al argentino, aunque con el euro como escudo por ahora, en Argentina el déficit fiscal, si contamos también el de sus departamentos, el que sería el equivalente a nuestras autonomías, es del 10% del PIB. Y una expansión monetaria inflacionaria del Banco Central argentino inasumible. Por tanto, como es una conjunción de causas, ¿no?, se dan para explicar la crisis, el hundimiento económico en Argentina.
España, volviendo a España, como hemos dicho, he insistido, será también uno de los países que más sufra esta nueva recesión. Porque, claro, ha ido no solo descapitalizando todo lo que ha pillado por su camino, el capital físico, el capital humano, el capital social, ¿no? Los partidos estatales lo han ido arruinando, lo han ido vaciando, sino que, sobre todo, España no va a poder ser rescatada, como en el 2008, como en el 2008-2011, ¿no? Por el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el Banco Central Europeo, como muchos sabéis, ha quedado desfondado, literalmente desfondado. Recordemos que desde el año 2008 viene, y sobre todo, ¿no?, tras la quiebra real financiera del Estado español en el año 2011, el Banco Central Europeo ha mantenido a nuestro país como si fuera un enfermo terminal en la UCI, ¿no? Con inyecciones con inyecciones masivas de liquidez, incluso pues comprando ya en último término, en los últimos años, bonos de empresas quebradas también, cosa que nos ha dicho en la prensa, cosa que no se ha ventilado, pero que también estaba ahí. O sea, se estaba chupando prácticamente el Banco Central Europeo, cuya misión, se supone, cuyo objetivo era el control de la inflación, pues ha hecho justamente todo lo contrario, es decir, rescatar gobiernos, rescatar países, rescatar empresas y, como veremos ahora también, darle, como no, a la maquinita de imprimir euros, que ahora, pues bueno, empieza a causar pues una inflación clara, ¿verdad? Y sin embargo, ¿para qué ha servido esto? Bueno, pues vamos por lo que ha servido. España sigue teniendo una estructura económica similar a la que tenía hace 10 años, y no peor. Ha perdido industria incluso, por supuesto. Una parte de esa industria asociada con la construcción, la industria del cemento, pero otra parte que se ha perdido por descapitalización, porque el dinero que ha venido a España se ha usado en rescatar al Estado. En vez de recortar, en vez de hacer un ajuste fiscal brutal del Estado, que es lo que se necesitaba hacer, ¿verdad?, pues ha hecho todo lo contrario. El Estado se ha endeudado, ha gastado de lo lindo, ha desahorrado completamente, y para que el Estado desahorre lo hace en forma de dos vías, de dos maneras, ¿verdad? Por un lado, contrayendo deuda fuera, y por otro lado, asaltando el bolsillo de los españoles a través de una subida de impuestos. Y esto es lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que va a hacer aún con más bestialidad. El resultado, como digo, es esa descapitalización del país, y luego de 10 años, una deuda pública sin maquillar de más de 1 billón, con B de burro, no con B de burro con la de Pedro Sánchez, que lo confundió, por cierto, con 1 millardo, pero bueno, con más de 1,5 billones de euros. Es decir, 1,5 billones de euros. Ese es el resultado, después de 10 años de inyecciones de liquidez constantes del Banco Central Europeo. Ese es el resultado que han conseguido, un Estado hiperendeudado. Es decir, para ponerlo en números claros, tenemos una deuda de un 144, casi 150% del PIB. Deuda pública. Con 14 puntos incluso de subida sobre el año anterior. Tenemos 14 puntos, 14% más de subida incluso sobre el año anterior. Y esto es un disparate completo, ¿no?, que nos condena de manera irremediable a la quiebra total. Es decir, lejos de recortar, lo que hacemos es aumentar en el último año, como digo, 140.000 millones de euros de deuda pública más. Y gran parte de eso, como veremos, para gastos corrientes del Estado, lo cual es un suicidio. Porque aquí no es que estemos hablando de pagar la deuda que hemos contraído con una tarjeta de crédito Visa, por ejemplo, ¿no?, sino es que ni siquiera tenemos el dinero para pagar no ya el montante ni los intereses de la tarjeta Visa, sino ni siquiera el mantenimiento de esa tarjeta. Este absurdo disparate, este absurdo camino sin salida, hemos llegado de la mano de los partidos criminales estatales corruptos. Y encima los nuevos el PSOE y los comunistas, lo que quieren es el doble de lo mismo. Es decir, todavía más deuda pública, todavía más deuda. Este es el delirio en el que estamos instalados y en el que nadie en España por lo menos quiere despertarnos. La prensa, aunque ahora está haciendo ataques contra Sánchez, pero realmente en el medio de la cuestión no entra nadie. Vivimos en un país anestesiado, narcotizado con la deuda, de la que nadie quiere salir, ¿no?, por lo que se ve. En ese 1,5 billones hay deuda oculta,
una deuda oculta increíble, una deuda oculta de 500.000 millones de euros que corresponde a los pasivos que el Estado tiene contraídos no solo, ¿no?, con el rescate de banquitos y de cajitas, sino también de los números rojos de empresas públicas, incluyendo pues televisiones autonómicas, por ejemplo, ¿no?, que están quebradas totalmente, y todo eso nos genera un 40% más de deuda para mantener el pesebre autonómico de los miles, de los millones de enchufados, por no hacer inútiles parásitos, ¿no?, que nos condenan por eso a tener que coger cada vez más deuda, y cuando eso se acabe, cuando esas inyecciones de liquidez y esa deuda se acabe, pues a asaltar el Estado. Ya lo han dicho así, ¿no?, así de sinvergüenzas y de cínicos y descarados son, porque la mitad del país vive de la otra mitad, y lo que van a hacer es saquear más. Cuando el Banco Central Europeo deje de inyectar liquidez, seguirá financiando la deuda antigua pública de España, es decir, eso seguirá refinanciándolo, pero ya no dará inyección de liquidez neta para comprar nueva deuda, con lo cual esos 144.000 millones que hasta ahora nos habían dado anualmente, inyectados desde el Banco Central Europeo a través de la compra de deuda pública, a través de bancos privados, ¿no?, a través de la compra de deuda pública, eso lo van a sacar del bolsillo de los españoles que aún tengan trabajo. Eso va a ser así. Y en medio de una recesión, cuando hay que hacer todo lo contrario. En una recesión lo que tienes que hacer es todo lo contrario, ¿no? Porque si va a haber una subida de tipo de interés, que la va a haber como en Estados Unidos, y fijaos lo que está ocasionando la subida de tipo de interés de la Fed, lo que ha ocasionado rápidamente es que todo ese dinero que estaba invertido en los países emergentes se desinvirtiese y se fuese de nuevo para Norteamérica. Y eso va a pasar en Europa, se suben los tipos de interés con países como España, como Italia y como Grecia. Así que imaginaos, si estos tíos encima, claro, lo que tienes que hacer es, si pasa eso, con más razón aún, tienes que hacer un ajuste fiscal para que los inversores vean, oye, que aquí hay un gobierno serio que va a hacer frente a esa recesión de la única manera en la que se puede hacer frente, es estimulando la inversión, ¿no? Haciendo precisamente, para salir del agujero negro que las oportunidades de negocio, o sea, que no se castigue con impuestos todavía más onerosos a la gente que arriesga su dinero, porque entonces, a ver, ¿quién hace negocio? O sea, nadie invierte dinero en España para perderlo, ¿no? Y menos para que lo crujan a impuestos. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Es decir, están todavía agravando más la recesión que se nos viene encima. Y bueno, esto es prácticamente lo que tenemos, ¿verdad? Ha servido para poco, simplemente, como decimos, para retrasar en unos años lo que es la debacle económica de España. Completamente, una deuda completamente impagable. Y que se nos lleva, por lo de pronto ahora mismo, más de 30.000 millones de euros solo de intereses cada año. 30.000 millones de euros. El Banco Central Europeo ha acabado también hecho unas pintas, ¿verdad? Intoxicado con deuda española en sus balances. El Banco Central Europeo tiene una deuda acreedora con el resto de los países europeos, fundamentalmente con los del sur, es decir, con España, de más de 1 billón de euros. Sumando, España, sumando Grecia y sumando Italia. Similar cifra esta también de 1 billón de euros es lo que los bancos alemanes, a través del mecanismo del Target 2, han prestado a los países del sur de Europa. Entre ellos, mayoritariamente, por supuesto, España, ¿no? Es decir, esto es importante, ¿no?, que nos concienciemos, que veamos la situación diciendo que España jamás se recuperó de la quiebra que sufrió en 2011. Eso fue lo que nos hundió. Ha sido mantenida como un enfermo terminal, con fiebre alta, rebajándole un poco la fiebre, ¿verdad? A flote, como decimos, a golpe de Banco Central Europeo, a golpe de Target 2. Sin estos dos mecanismos, la economía española habría caído literalmente al infierno. Y esos fueron estos 2 billones de euros, es decir, la inyección de 2 veces el PIB español en unos 8 años aproximadamente, es lo que ha evitado que nos fuéramos al infierno. Pero claro, como decimos, esto no ha arreglado absolutamente nada. Encima, debido al ingente crecimiento de la masa monetaria, es decir, la masa monetaria, la M1, la suma del circulante en efectivo más los depósitos bancarios a la vista, de unos 9 billones, con B de burro, de unos 9 billones y medio de euros, que es la M1 actualmente, de unos 9 billones y medio de euros. Es 10 veces
prácticamente casi el Producto Interior Bruto español. Eso en masa monetaria, en billetes, ¿verdad? 4 billones más de euros que al principio de la crisis. Y 1 billón más de euros actualmente en masa monetaria que hasta hace tan solo un año. Y este crecimiento increíble de billetitos de euro circulando por el espacio europeo es lo que está haciendo que ahora repunte la inflación. El gran terror, ¿verdad?, de los alemanes. Y la inflación ha empezado a subir de forma significativa, ¿no? Como ya yo creo que algunos empezáis a notar en vuestros bolsillos. Pues si eso dentro del euro. Imaginaos, ¿no?, lo que hubiera pasado con la neopeseta en manos de la mugre podemita y la pesoísta. Bueno, pues aquí tenemos con el euro ya una inflación del 2,2%, ¿verdad? Con precio de gasolinas y de gasóleos en máximo desde finales de 2014. Facua ya ha denunciado el otro día que el precio de la luz ha subido un 24% en menos de un año. Y solamente falta, para rematar la cosa, que el Banco Central Europeo, como he dicho antes, empiece a subir los tipos de interés, ¿verdad? En definitiva, este 2018 es el año de esta, lo que vemos, de esta inflación, ¿verdad? Esta subida generalizada de precios, también entre ellos, por supuesto, y yo creo que uno de los principales, la causa, ¿verdad?, de la subida de los demás, también en gran parte, no solamente es esta masa monetaria del euro, ¿verdad?, darle a la maquinita de imprimir euros, sino también, por supuesto, el ascenso del precio del petróleo, el resurgimiento para España, contra España, ¿no?, de la competencia turística en Turquía, en Túnez y, como decimos antes, el principio del fin de las inyecciones constantes de liquidez por parte del Banco Central Europeo, que han sido los pilares, las bases del crecimiento económico, podemos decirlo así, casi como una fata morgana, como una alucinación, como un espejismo que ha tenido España en los últimos años. Y los políticos criminales, los políticos antiespañoles, vamos a decirlo así, que son los que nos gobiernan, ¿verdad? Los partidos estatales son todos antiespañoles por ser estatales, pues sabían perfectamente que este contexto, esta coyuntura tenía un recorrido muy limitado y que al fin del mismo pues volveríamos a donde hemos estado siempre, pero con menor munición, con menor colchón. Pues lo que ha pasado es que la deuda pues se ha desbocado, estamos al límite de la deuda, el poder adquisitivo de los españoles ha caído y encima, oye, esto nos han traído, pues, o nos pretenden traer encima a toda África y meterla dentro de España, la inmigración parasitaria. Tampoco, como decimos, tampoco se ha hecho ajuste fiscal, alguno ajuste del Estado, alguno ajuste de déficit, alguno. La casta política sigue manteniendo cada uno de esos privilegios, como si aquí no hubiese pasado nada. Han obligado, así en todo caso, a hacer devaluación salarial, a que los españoles, a que el resto, el Estado no, el resto. Claro, porque si el Estado desahorra, en este caso desahorra, si el Estado desahorra, el resto no puede ahorrar. Esto es así, el dinero no se crea de la nada. Es decir, si el Estado consume, si el Estado gasta, es a costa de quitar el ahorro, de quitar el dinero, vía impuestos, vía impositiva al resto de la población, que no es Estado, claro. Y no se ha hecho ningún ajuste. Los políticos basura que tenemos, pues se han creído, y así lo han propalado con sus medios de incomunicación, que esto de las inyecciones constantes, los chutes constantes de liquidez por parte del Banco Central Europeo eran la nueva normalidad. Oye, esto era lo más normal del mundo, que esto iba a durar para siempre, ¿no? Y no se ha aprendido nada. Desde el año que viene, la factura de los intereses a pagar por esa deuda empezará a aumentar sustancialmente. Lo que va a suponer es el límite del gasto presupuestario. Estos podemitas, todo este Pablo Iglesias que no tiene ni puñetera idea de economía, como en su momento lo dejó demostrado ante el neoliberal Lacalle, ¿no? Bueno, que lo dejó en ridículo realmente porque no tiene ningún conocimiento de economía. Y como no tiene ningún conocimiento de economía, lo que él pretende es, pues eso, quedarse con el dinero de todos para repartirlo entre los suyos con la excusa de la justicia social. Estos en la justicia social, como sabéis, no piensan ni en un momento. Un tío que tiene un chalet de millonario, que va a pensar en los obreros, que va a pensar en los trabajadores. Piensa en sí mismo. Y ve una oportunidad, ahora que está en el poder, oye, de adueñarse aún más de nuestro dinero, a través de los impuestos. Si es lo que quieren hacer, subirnos más los impuestos, robarnos más, ¿verdad? Por tanto, ese gasto presupuestario que pretenden hacernos, que pretenden desbordar, eso tiene un límite muy claro, ¿verdad? El límite de la recesión en la que nos han metido ellos. Y es un problema, realmente es un problema, porque en vez de ir haciendo las cosas
como se tenían que haber hecho desde el principio, ajustar desde el principio, cuando se tuvo que haber ajustado, dejar caer lo que se tuvo que haber dejar caído, ¿no? Meter en la cárcel a los políticos responsables, pues en vez de hacer eso, ¿no? Se ha dejado que la bola de mierda, que la bola de guano, de deuda, siga aumentando hasta el punto que han originado un problemazo mayúsculo porque la mitad de la población en España, la mitad de la población, vive del Estado. Y este corte va a ocurrir. Y va a ocurrir, por desgracia, de la manera más dramática y peor posible. A última hora, claro, de manera chapuza. Porque da igual cómo se comporte el PIB o cómo no se comporte. Por supuesto se va a comportar de manera recesiva, es decir, va a descender. Y da igual lo que el Estado consiga o no recaudar. Aquí va a haber ajuste se quiera o no. Lo malo es que va a ser de manera dramática, ¿verdad? Pero bueno, nada, esto, como decimos, preocupa a la manada, a la tribu podemita pesoísta, la tribu usurpadora que tenemos, usurpadora de poder que tenemos, pues muy legal que lo hayan hecho, de manera totalmente ilegítima, gente que presume democracia de las urnas, de que la gente vote, resulta que se han colado en el poder sin que nadie los haya votado, se han pactado entre ellos por una cosa por la que la gente no les ha votado, ¿verdad? Porque si van a hacerse con el poder de esa manera, oye, lo primero que tienen que hacer es decirlo en la campaña electoral, oye, mira, con vuestros votos nos literalmente lo utilizamos como papel higiénico, vuestros votos los utilizamos como papel higiénico y lo que vamos a hacer es todo lo contrario de lo que decimos en campaña, es decir, aquí no va a haber oposición, aquí vamos a pactar con el PSOE, bueno, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez van a pactar entre ellos repartirse el país a espaldas del pueblo. Eso puede ser legal, porque tenemos una constitución de mierda, ¿no? Que permite que el Parlamento prácticamente legisle o gobierne, bueno, que elija de manera bananera, cocotera, ¿no? A quién va a ser el presidente, la parte ejecutiva del país, el poder ejecutivo, cuando eso debería ser decidido por los ciudadanos en elecciones separadas de las legislativas. Pero como tenemos una constitución cocotera, bananera, que permite que ejercer una dictadura parlamentaria prácticamente, lo estamos viendo aquí, a través, no del Parlamento, no de los diputados, sino de los jefes de los partidos, que son peor. Es una dictadura parlamentaria, pero ejecutada por los jefes de los partidos. De tal manera que es un asunto personal. Es decir, el gobierno de este país ha decidido de una manera personal, ni siquiera de una manera partidista, porque los diputados, miembros, los afiliados del Podemos y del PSOE no cuentan absolutamente nada y tampoco cuentan nada los diputados del PP-PSOE, ¿verdad? Del PP también, pero bueno, en este caso de Podemos y del PSOE. Es una cuestión de los dictadores de esos partidos, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, repartirse el país, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos esta tribu aquí metida, usurpadora del poder, para nuestra desgracia, por supuesto. Y como os podéis imaginar, radiosinteros, amigos, España necesita, siempre lo ha necesitado, pero ahora más que nunca lo que necesita es precisamente todo lo contrario. A esta tribu comunista, socialista, radical, además profanadora de tumbas y excavadora del pasado, lo que necesitamos es todo lo contrario. Lo que necesitamos es un gobierno realmente serio, por supuesto democrático, ¿no? Elegido por el pueblo, en elecciones separadas, para que atraiga lo que tenemos. Lo que necesitamos más que nunca, inversión y ahorro. Un país sin inversión y ahorro no va a ningún sitio. La única manera de crecer en un sistema productivo es destinando el ahorro de la gente que trabaja, no el que le roba el Estado, a inversión productiva para crear empresas. Pero claro, si el Estado, como decimos, te lo roba, entonces no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Y lo que único que puedes hacer es vivir, pues eso, de sablear, como quieren hacer estos Pedro Sánchez y este Pablo Iglesias, sablear directo, pues unos sablistas desvergonzados, ¿no? Sablear a la población aún más, dejarla aún más sin ahorro y endeudarse todavía más, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, pues es todo lo contrario. Del inicio de la crisis, como digo, el Banco Central Europeo ha fabricado 5 billones de euros más de deuda. Bueno, de billetes que han ido a parar a la compra de deuda pública al final, ¿verdad? Enterrados en esa deuda pública tóxica española, griega, italiana, principalmente española, ¿eh? Pues eso, necesitamos atraer inversión. Haciendo todo lo contrario a lo que los indocumentados podemistas, pesoístas ladran con vehemencia. Repito, ajuste fiscal en sentido contrario. Ajuste del Estado hiper mega inflado de la casta política, porque de lo contrario, pues vamos, incluso, la recesión va a ser todavía peor de lo que ya va a ser, ¿verdad? Para hacernos una idea de a dónde nos ha llevado este estado de partidos ya a nivel nacional, ya desde siempre, ¿verdad? Con nuestros propios dineros, con nuestro propio ahorro, el presupuesto mega inflado que nos quieren endiñar ya ahora es 2 veces mayor que lo que era el presupuesto estatal, el presupuesto del Estado, a finales de los años 90. 3 veces más presupuesto para el Estado central.
a pesar de la descentralización autonómica. Aquí todo el mundo gasta. Da igual que descentralices, el Estado central gasta más y el Estado autonómico gasta más que nunca, que antes de que hubiese descentralización. Y que cuando se empezó a hacer la descentralización. Es decir, se ha argumentado que se descentralizaba para ahorrar dinero, para hacer más eficaz, más efectivo, y lo que se ha conseguido es todo lo contrario. Es hacerlo más ineficaz, hacerlo más inefectivo, porque nunca ha habido tanta diarrea legal como ahora, tanta hiperregulación como ahora, y encima, por supuesto, ya lo evidente, se gasta mucho más dinero. Vamos, 3 veces más, 2 veces más. Las autonomías 3 veces más el Estado central. Siendo que el crecimiento de la población, en comparación en este intervalo de tiempo, pues ha sido diminuto, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tenemos a los pesoitas y los podemitas encima poniéndose medallas por este récord, ¿no? Por llevar pues, a un nuevo récord sumando autonomías con el Estado central de casi medio billón de euros. El 50% del PIB del país enterrado en la casta política, cuando a finales de los 90, como digo, no llegaba ni al 25%. Pero bueno, no seamos ilusos, porque una gran parte de esos presupuestos del Estado van a parar principalmente al bolsillo, no de la mayoría del pueblo, sino de los 3 millones de empleados, de enchufados públicos, principalmente las autonomías, entre los que se encuentran, por supuesto, los mismos políticos, los mismos cargos políticos. 150.000, para ser claros, para ser exactos, 150.000 millones de euros, 150.000 millones de euros son lo que nos lleva, o lo que los políticos emplean para comprar el voto de los funcionarios autonómicos, que son más de 3 millones de empleados. Bueno, esta es la red clientelar, lo que decíamos que es la red clientelar, ¿eh? Luego vienen los 9 millones de pensionistas, que son otros 150.000 millones de euros. Pero fijaos una cosa, 9 millones de pensionistas consumen lo mismo que 3 millones de funcionarios públicos, la mayoría enchufados en las autonomías. Entre ambos dejan al sistema pelado. Que encima tenemos que el 70% de los ministros son funcionarios, con lo cual aquí todo el mundo vive en el delirio del dinero de nadie, que es de todos, ¿verdad? Eso es lo que dice Carmen la cabra, Carmen Calvo la cabra, como dice esta mujer. Pues bien, encima de no hacer, como digo, ajuste ninguno, van a aumentar más estos gastos monstruosos del Estado, según está vociferando a todas horas, pues ese vocinglero argentino en una silla de ruedas. Porque estos podemitas deben pensarse que el dinero surge, como digo, de la nada, dándole simplemente a la maquinita a voluntad de hacer billetitos, ¿verdad? Pues no es así, ¿no? El dinero sale de los que trabajan y de los que crean riqueza, de los trabajadores, de los currantes, de los empresarios, de los organizadores. Y cuando el Estado desahorra, como digo, lo hace apoderándose coercitivamente mediante el uso del monopolio de la violencia que tiene adjudicado a él mismo, coercitivamente, como digo, del ahorro de los trabajadores, de los currantes y de los empresarios. Y si esto pues no le es suficiente al Estado depredador, en el colmo de la sinvergüencería se endeudará pues en el nombre de todos, ¿verdad? En fin, como si subís a un autobús, os viene Pablo Iglesias o cualquiera de estos con un bate de béisbol, oye, os quitan el dinero y encima, después de apalearos y de robaros, lo dicen, una sonrisa, con así un tono, ¿verdad? Como pone el Pablo Iglesias de buen rollito, ¿verdad? Os dicen que lo hacen por la justicia social, que tenéis que colaborar. Porque la única forma de crear riqueza no es subiendo impuestos, ni dándole a la maquinita de hacer dinerito, ¿no? Sino aumentando la producción, la productividad de un país. Pero esta gentuza, ¿qué van a saber ellos de méritos y de productividad? Unos tipos que han convertido a la Universidad Española en un auténtico cagalero. Porque eso es lo que es el escándalo de Pedro Sánchez, ¿verdad? Y su tesis basura plagiada, que no pasaría, ni un mero trabajo de asignatura de primero de carrera de económicas. Eso es lo mismo que el escándalo de la PACA, del Pablo Casado. Son la prueba de que hay una Gürtel, o de que hay una red, una trama Gürtel, pero de universidades. Que sepamos por ahora, las puntas de ese iceberg, de esa Gürtel universitaria, son la Camilo José Cela y la Universidad Juan Carlos I. Universidades que sabemos ya que reciben favores políticos, dinero, subvenciones de los partidos del PP y del PSOE, ¿a cambio de qué? Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿verdad? De regalar títulos. ¿De regalar títulos a quiénes? A los clones prefabricados como Sánchez, como Casado, etcétera, de la casta política. No solo han hundido con esto, estas tramas, con este proceder, no solamente han hundido la economía, sino también han hundido a la educación superior de este país. Los políticos basura han destruido la credibilidad de la universidad y con ello el valor del propio conocimiento. Y esto en una España que está más necesitada que nunca del talento de verdad. Pues no, por aquí también estos hijos de la gran cartuza nos han
hundido las universidades, convirtiéndolas en estercoleros feudales al servicio de los políticos. Y esto es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Conduciendo a España a la depresión económica. Al lado de la cual, la depresión que tuvimos, leve depresión que tuvimos en el 2007-2008 en comparación con esta, será pues una broma. Esta nueva recesión, que va a estallar en 2019, y que ya estamos viendo, por supuesto, sus inicios, y lo estáis sintiendo en los bolsillos, muchos de vosotros, a través de una inflación galopante y a través, bueno, en fin, de un descenso de actividad comercial, actividad empresarial, va a ser peor, como digo, va a ser mucho más duro para España porque ya no hay los mecanismos de manguerazo de liquidez de la primera depresión que sufrimos. Y como digo, y no me cansaré de repetir, lo que necesita hacer España para salir de esto es un ajuste fiscal del Estado, porque si el Estado no hace ajuste fiscal y no controla el déficit, el ajuste lo tendrán que hacer una vez más los españoles. De la única forma posible que nos deja el euro, ¿verdad? Con devaluación salarial, es decir, rebaja salarial a los ya de por sí salarios precarios que hay, porque ahora mismo se trabaja incluso menos horas con más población de lo que se trabajaba en el año 2008, antes de la crisis. Es decir, aquí no se ha cambiado nada. Aquí se trabaja más con menos sueldo. Bueno, pues ahora con esta recesión, eso todavía empeorará. Es decir, la gente todavía cobrará, los salarios disminuirán todavía más, porque es la única forma posible dentro del euro de corregir una situación de falta de competitividad económica. Antes de devaluar la moneda, eso no lo puedes hacer ahora, tienes que devaluar los salarios. Y eso es lo que... Esto incluso todavía peor, porque al subir, imaginaos, la conjunción se devalúan salarios, porque se entra en recesión como forma de competitividad, y al mismo tiempo, para aumentar la competitividad, quiero decir, y al mismo tiempo, los del Estado, estos podemitas, estos amigos de los trabajadores, como decía, amigos de los trabajadores y de los currantes, en vez de ayudar a los trabajadores y a los currantes, precisamente, ¿no? Respetando por lo menos esos sueldos, no, lo que te quieren hacer es aumentar el IRPF. Dicen que lo van a hacer para las rentas mayores. Mentira, lo van a hacer también para las rentas menores. Lo van a hacer también los autónomos. Dicen, a los autónomos no los vamos a tocar. A los autónomos le vamos a rebajar su cuota, sí, pero solamente si no obtienes beneficios. Te rebajan la cuota, es decir, sigues pagando al Estado por no obtener ni un puñetero beneficio. Pero es que si obtienes beneficios, van a por ti y te aumentan todavía más la cuota de la que ya lo tenías. Esa es la trampa, ¿verdad? Esa es la trampa de esto, porque estos son tramposos. Esta gente cobra negro de países de Irán, cobra negro de Venezuela, han defraudado como monedero, ha defraudado a Hacienda, como Echenique, el cutre Echenique, que ha defraudado a la Seguridad Social, explotando a sus trabajadores, a los que vienen con él. ¿Cómo vamos a esperar a esta gente que hagan algo que no se apropien precisamente del dinero que no es suyo, con la justificación de que lo hacen por el bien de los demás? Pero ¿cómo se pretende que ellos sepan mejor que yo lo que hacer con mi dinero? Bueno, pues este nivel de cinismo, como digo, es el que hemos llegado con esta gentuza que tenemos en el gobierno, por desgracia. Y, por desgracia, como digo, hay toda una sospecha, ¿verdad?, por la manera en cómo se están conduciendo, de que probablemente en España no veamos elecciones, por lo menos como las hemos conocido hasta ahora. Elecciones paritocráticas, elecciones de listas cerradas, pero aún así aún era algo. Bueno, pues ahora mismo se lo quitan de encima. Ya vemos que Pedro Sánchez es un auténtico matón. Pablo Iglesias es mucho más inteligente, te pone una cara por delante y después en las conversaciones privadas que le han grabado y que hemos visto en YouTube y por ahí, pues te dice totalmente lo contrario. O sea, es un tío peligrosísimo, ¿verdad? Por la forma que tiene de embaucar a la gente, haciéndole creer que es una buena persona, haciéndole creer que todo este rollo comunista y tal. Pero en privado él no se cree nada de eso. Él todo eso lo utiliza como un mecanismo, como él decía, ¿no? Yo ya sé que me está financiando Irán, que es un estado asqueroso, que mata a la gente, mata a homosexuales, que mata a la gente por cuestiones religiosas y tal, y a las mujeres las tiene torturadas prácticamente. Oye, pero me pagan. Ya está. Y con eso justifica. Después dice, no, bueno, es que esta es la política, sí hay que hacer la política. Es decir, un tío que... Un comunista, ¿no?, que al final dice en la intimidad todo lo contrario a lo que piensa, ¿no? Es todo lo contrario a lo que dice en público. Es decir, que el fin sí justifica los medios. Eso es lo que está diciendo. Y el fin para él es el poder. El poder por el poder. Este es el personajillo que está controlando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como digo, es un matón. Lo que hemos comprobado de él. Bueno, pues nosotros ya estábamos avisados de la personalidad de este tío, que era así. Pero en el Parlamento pues ha dado el espectáculo, ya es manifiesto, ahora ya no se ha ocultado, ¿verdad? Lo han pillado con el carrito de los helados,
cuando Rivera, bueno, que es otro payaso más, pero bueno, que tiene que hacer también el circo. Pero bueno, ahí le ha hecho pupita, ¿verdad? Y yo creo que ni siquiera el mismo Rivera se esperaba la reacción. Eso de la amenaza, el tono de amenaza cuando al tontarra el Pedro Sánchez, le tuvieron que cortar el micrófono porque se sobrepasó de tiempo en la réplica a Rivera, y con el micrófono cerrado y con el dedo índice apuntando hacia los naranjitos, les espetó: os vais a acordar de esta, ¿no? Pues en tono chulo putas, vamos a decirlo así. Este es el personaje que tenemos en el poder, peligrosísimo, ¿verdad? Un tío que está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder. Y ya veremos a dónde es capaz de llegar. Desde luego, el que haya unas elecciones en España próximamente, eso, yo ya os lo digo, quitároslo de la cabeza. Este va a hacer todo lo posible para que jamás en España haya unas elecciones. Ya veremos cómo. Con la ayuda, por supuesto, de Pablito Iglesias. Ya veremos si la recesión y ya veremos cuál es la respuesta del pueblo anestesiado que hay en España. Pero en eso están realmente, ¿no? Como digo, lo que habría que hacer es ese ajuste fiscal que no van a hacer. Habría que quitar grasa estatal, habría que, esta gente que dice que está fuera de los trabajadores, ¿verdad? Pues lo mejor que pueden hacer por los trabajadores sería eso, es decir, quitar cargos políticos, reducir diputaciones, reducir autonomía, reducir deuda de los ayuntamientos, reducir coches oficiales, reducir ministerios, que son cientos de miles, o por lo menos como mínimo, todo eso junto, son más de 100.000 millones de euros. Tela marinera, ¿verdad? Que es gasto inútil realmente, porque imaginar 100.000 millones de euros en la economía real, la cantidad de empresas, la cantidad de proyectos, la cantidad de inversiones productivas reales, no esta compra corrupta de redes clientelares que se podría crear en España, la cantidad de empleo que se podría crear en España. Desde luego no tendríamos el 17% de paro oficial, un 30% de paro inoficial, que es el que tenemos ahora mismo. Pero eso no lo van a hacer, porque ellos no piensan en vosotros, piensan en ellos mismos, amigos. Esa es la gran verdad que ocultan y que muchos, por desgracia, tontaines en España no se quieren dar cuenta. Ellos miran por sus privilegios de casta. Hombre, Pedrito, ¿por qué no cortan los ministerios? Es obsceno, totalmente obsceno, que nos hayan metido 17 ministerios cuando Rajoy ya se había sobrepasado, había saltado ya prácticamente al monte con 13 ministerios. Pero claro, se ríen, por ahí no va la cosa, ¿no? Se ríen de la recesión, la Calviño, la ministra de Economía, se ríe a mandíbula batiente de manera obscena, insultante, ¿no? Para muchos que ya lo están pasando mal, de la recesión que se viene encima, como si no fuera con ellos, como hicieron ya en el año 2007, ¿verdad? Cuando a Zapatero se le dijo, oye, que te viene una recesión encima, nada, se descojonaban, llamaban antipatriotas, os acordaréis algunos, a los que ponían en duda la recuperación y que España estuviese en la Champions League. Y no va a cambiar nada, ¿no? Ellos siguen a lo suyo, siguen con un déficit expansivo, con unos presupuestos expansivos, con un déficit expansivo también hasta el 6% del PIB, una monstruosidad, una locura, pero no están solos. El Parlamento al entero, por unanimidad, ratifica, por ejemplo, todas las barrabasadas que sacan estos podemitas y estos pesoitas, como por ejemplo el decreto ley que sacó el Viruelo, os acordaréis, en vacaciones, sobre la violencia de género, sobre el biogen, la biogen, ¿verdad? Por el que decreto, ya lo comentábamos antes en el programa anterior, por este decreto que sacó con premeditación y alevosía y nocturnidad el tal Viruelo, el tal Pedro Sánchez, por este decreto cualquier charo funcionaria, cualquier trabajadora social de ayuntamiento, ¿no?, podrá retirarle la patria potestad a un padre de familia con el solo testimonio de la mujer en contra de él. Esto nos dice, y esto ha sido aprobado por todos los partidos. Sí, por todos, el PP, Ciudadanos, todos estos partidos, por unanimidad, todo el Parlamento ha aprobado esta ley que condena al hombre, literalmente. Al padre de familia lo condena, pues, a ser ultrajado, a ser chantajeado por su mujer. Porque la mujer directamente va, no hace falta que vaya al juez ni a la policía, va directamente al ayuntamiento, con una charo feminista, se presenta ante ella y le dice, oye, este tío me ha agredido, aunque no le haya tocado ni un pelo de la cabeza. Y si la charo, oye, imaginaos que no os lleváis bien con la charo funcionaria, con la trabajadora social, que os tiene ojeriza, pues ahí se acabó, porque no es del juez, sino es de ella, de la que va a depender vuestra vida a partir de ese momento. Porque os van a quitar la patria potestad sin necesidad, como digo, de que ningún juez decida sobre ello. Esta es la locura, pero es una locura en la que participan todos los partidos políticos, no solamente el PSOE y Podemos. Que es un caso, como podemos citar cientos de casos similares, que nos dice muy bien por dónde va el régimen de 68, ¿verdad?
Y con los nuevos partidos, pues bueno, los nuevos partidos pues son uno y lo mismo. Da igual Ciudadanos, da igual Podemos, sí, las diferencias son epidérmicas realmente. En lo mismo, están en lo mismo, son partidos del Estado, se defienden, lo primero que defienden son sus propios intereses, sus propios privilegios contra nosotros. Son nuestros enemigos. Ahí están, ¿no? Parece que se van a hacer sangre entre ellos, parece que se están peleando entre ellos. Como digo, ahí teníamos a Riverita el otro día pinchando con la tesis, pero todo es una treta. Porque el mismo Riverita, estos mismos días, después de acusar al otro de plagio de la tesis, de inventarse el título, en lo que sea, no sé cuánto, pues estos mismos días, el propio Riverita, pues eliminaba sus títulos fraudulentos, sus títulos fraudulentos de máster y de másteres y tal, que se había inventado y había puesto en su currículum. Oye, aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Esto es el sinvergüenza también de Ciudadanos. Es decir, está acusando al otro de algo que él ha hecho. Y, como un zorrito, va por detrás y mientras le está diciendo al otro, oye, eres un fraude, un poco menos que te han dado la tesis regalada o que te has plagiado, no sé qué, no sé cuánto, por detrás va el tío y borra, ¿no?, su propia falsificación en el currículum que había hecho con anterioridad. Esta es la catadura moral, esta es la auténtica personalidad de esos políticos a los que votáis, ¿verdad? Por cierto que el Riverita también está metido en un asunto de financiación ilegal de su partido, a través de empresas del IBEX, ¿no? Como algunos habréis leído por ahí. O sea, están todos pillados, están todos ellos. Por eso están ahí en el poder. Son clones fabricados por el régimen, el Riverita, el Pablo Iglesias y tal, para que lleguen al poder. El Pablo Iglesias, lo que pasa es que se puede desmandar, ¿verdad? Si se desmandan, pues bueno, ya le pegarán toques. Ya veremos al final quién gana, ¿no? Porque el Pablo Iglesias, desde luego, es más astuto que muchos de los supuestos, por lo menos dentro de España, de la oligarquía nacional que le han puesto ahí. Pero claro, los promocionan, ¿verdad? Los promocionan a través de sus cadenas de televisión, de sus medios de comunicación, de sus universidades, para darles títulos fraudulentamente, para hacer el candidato robot. Y Riverita y el otro son candidatos robots. No digo que el Riverita tenga el título falsificado, habrá que verlo también, pero por lo menos les aconsejan, oye, mira, ponte el título ahí, ponte másteres, ponte lo que quieras y tal. Unos lo hacen, como Pablo Casado, pues tiene la cosa, ¿no?, la inteligencia, la astucia de decir, oye, no, pero yo quiero que me lo den aquí con un sello, ¿verdad? Un sello de la Universidad Complutense, aunque sea o de la Juan Carlos I y tal, aunque sea todo un chanchullo. El Riverita es más, ¿cómo diríamos?, más sinvergüenza aún, y directamente dice, a mí no me hace falta ni eso, yo lo pongo directamente en el currículum y ya está, ¿no? Si me piden las pruebas de que lo tengan, pues lo borro, como he hecho ahora, o sea, lo pongo y lo quito, ¿no? Sin ningún pudor. O sea, están todos pillados. Todos los políticos que tenemos, los nuevos y los viejos, están todos pillados con las mismas corrupciones y con los mismos vicios. Lo que tenemos que hacer, está claro, ¿no? Hay que borrar del Estado los partidos estatales e ilegalizarlos sin ningún complejo. Hay que ilegalizar estos partidos. Un partido político no puede ser estatal. Tiene que ser una asociación civil. Tiene que ser una asociación ciudadana. Una asociación ciudadana conformada por ciudadanos, sufragada no por el Estado sino por los ciudadanos, y que vayan y que provea de candidatos a la ciudadanía y que cualquiera pueda entrar en ellas, que no haya pues este club, ¿no?, para millonarios que tenemos actualmente en la política española, donde hay un club ahí, accede al partido político, el que tiene padrinos, oligarcas, en los medios de comunicación, en las empresas del IBEX, son ellos los que te permiten llegar o no, incluido el Pablo Iglesias, por supuesto, porque este tío, sin la financiación que ha recibido de fuera y de dentro, no jamás habría podido haber hecho toda la campaña que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible. Esa gente tiene que desaparecer. La política no puede ser un club de millonarios, como es ahora. Tiene que entrar todo el mundo. El que quiera presentarse, que se presente. El pueblo tiene que estar representado ahí, la nación. Vamos a poner de manera clara. Es decir, independientemente de que se sea catalán, vasco, gallego, andaluz, todos tenemos eso. Esas diferencias tienen que ser, no como ahora es al revés, ¿no? Las diferencias en que uno sea andaluz o catalán y tal son grandiosas, porque en cada autonomía, oye, cada vez más se rigen como si fueran un país independiente. Pues precisamente la democracia que nosotros predicamos, la democracia de verdad, es la que hace lo contrario, que desdibuja completamente, hace desaparecer las diferencias entre regiones, porque es absurdo, ¿no?, que en una región, porque eso es propio de sistemas feudales, o de sistemas oligárquicos, o de sistemas primitivos, ¿no?, de tribus y de cosas de estas, ¿no?, donde los derechos, donde no hay derechos de ciudadanos, sino que tus derechos cambian de acuerdo a la tribu o al señor feudal del que dependas. Eso es lo que tenemos, eso es lo que se borró con las revoluciones nacionales. Y en España hace falta una revolución nacional, pero de verdad, además, que dé el poder a la nación política, al pueblo español, a la nación política española,
independientemente, como digo, de la procedencia de cada uno, de que seas de la clase alta, clase baja, y de que seas de Cataluña, de que seas de Andalucía. Todos tenemos los mismos derechos, tenemos que tener los mismos derechos, porque si no, no hay democracia, es imposible. Claro, si no hay isonomía, si no hay igualdad ante la ley, si no hay derechos iguales para todos los ciudadanos del mismo territorio, pues no hay democracia, es imposible. Y esa representación tiene que ser en la Asamblea Nacional. Las asambleas ciudadanas, como digo, en vez de partidos estatales, las asambleas, las asociaciones de ciudadanos, tienen que proveer de esos candidatos de manera transparente. ¿Cómo se hace eso? Las asociaciones solamente tienen existencia en las elecciones. En el momento en el que hay elecciones, y además son secundarias. La asociación no te puede determinar a ti, una vez que llegues, que te voten a ti, que seas representante de tu distrito, no te pueden determinar a ti como ahora los partidos, lo que debes hacer. El mandato imperativo prohibido. La asociación desaparece. Toda esa jerarquía que tenemos, estas sectas inmundas y putrefactas de partidos que tenemos, desaparece en una asociación ciudadana, política, civil, desaparecerían, porque la asociación ciudadana después de las elecciones desaparece y solamente quedan lo que importa, son los candidatos, que ya son representantes, ya no serían candidatos, sino que serían representantes, y esos estarían en una asamblea nacional donde representarían a la nación política haciendo leyes. La nación política le corresponde el poder legislativo, y ahora mismo ese poder está en manos de los partidos políticos, estos estatales, y encima dentro de esos partidos de los jefecillos. Es decir, que al fin y al cabo, vamos a decirlo así, ¿no?, son Pablo Iglesias y son Pedro Sánchez los que gobiernan, los que hacen justicia y los que hacen las leyes. Es una dictadura. En vez de ser uno, como era Franco, pues son dos, son tres, son cuatro, pero es una dictadura personal, es un régimen de personas, no es un sistema político de la nación política, del pueblo, sino es un régimen político de personas. Da igual, o sea, da igual que votes, porque al final tú no mandas. Esta es la gran cuestión que en España no se ha resuelto y que es la causa de toda la corrupción y de todo el desastre económico, político, moral, territorial, que amenaza con la destrucción del propio país que tenemos actualmente, ¿verdad? Y esta gente, votando no vamos a resolver este problema. Tenemos que empezar a tomar conciencia nosotros, el pueblo, que nos están robando por todos lados y que encima amenazan con destruir nuestra nación, que es la base de subsistencia, de convivencia de los españoles, que nos pretenden enfrentar entre nosotros y que pretendan dividir nuestro país, acabar con nuestra base de subsistencia, que es la existencia de la propia nación. Sin nación, ¿qué somos? Unos apátridas, vamos. Tendríamos que estar como los judíos de la diáspora, ¿verdad? Después de lo de Tito, de lo de Roma, ¿no? Después de la revuelta judía, ¿no? Cuando se prohibieron que los judíos residiesen en Israel, en Judea, y tuvieron que salir disparándose por ahí, ¿no? Pues eso parece ser que lo pretenden hacer este puñetero régimen 68, que es lo que pretende hacer con los españoles, destruir a España y condenar a los españoles, bueno, pues eso, a tener que salir pitando de España, a tener que hacer como los judíos en la diáspora, ¿no? Porque por esa línea es por la que van. Por esa línea por la que van. Por un lado, por su corrupción personal propia, la corrupción personal de toda esta gente, que lo que quiere hacer es ser millonario, enchufar a su gente, destruir el Estado, enchufar a su gente, por supuesto, ¿no? Robarnos a todos nosotros, esa es la destrucción por un lado, y por otro lado, pues lo que están haciendo con las autonomías, el desarrollo de las autonomías, lo que lleva es a la independencia. Es decir, ahora nos estamos fijando en Cataluña, bien, ¿vale? Fijémonos en Cataluña. Pero Cataluña no es ni más ni menos que la meta de todas las autonomías. O sea, porque esto, si lo pensáis bien, es así. O sea, las autonomías... ¿Por qué? Porque en la Constitución no hay ningún límite a las competencias autonómicas. No existe. Es una cosa abierta. Y, por tanto, se favorece al chantaje continuo de las autonomías contra el Estado central. Y es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y eso a dónde lleva? Pues eso lleva a que todo el mundo siga el ejemplo de Cataluña, que al final esos parlamentos, por supuesto, ¿cuál es el objetivo de un parlamento? El objetivo de un parlamento es tener un Estado propio. De un parlamento, cuidado, no de un parlamento nacional, sino de un parlamento de partidos. Estamos hablando de parlamentos de partidos políticos estatales. Entonces, el partido político estatal, da igual que sea Andalucía que sea Cataluña. Cataluña llegará antes, pero Andalucía llegará más tarde, llegará después. Es decir, el desarrollo de la chapucera, criminal Constitución del 68 nos lleva a la destrucción de España, de su descuartizamiento en tantos nuevos países, nuevas republiquitas, o como queráis llamarlos, como autonomías tenemos, porque ese es el objetivo de todo parlamento autonómico, constituirse como Estado. Y esto yo creo que cualquiera que utilice un poco la cabeza lo sabe, pero en los medios de comunicación, en comunicaciones españoles, no se discuten. Y ese peligro lo tenemos ya. Lo tenemos ya en el tema catalán, ¿verdad? Pero ni más ni menos
que lo estamos viendo ya, por ejemplo, en parte de Castilla y León, con los podemitas en el poder, donde ya se está diciendo, bueno, ya se quieren recuperar una lengua que solamente hablaban 4 cabreros. Porque la lengua se utiliza después como una especie de arma cultural, ¿no?, para separar a esa región del resto, ¿verdad? En Asturias estamos viendo el otro día, en Oviedo, por ejemplo, en unas fiestas, una gente por ahí, ¿no?, organizada políticamente, quemando banderas de España. En Asturias, nada más y nada menos que en Asturias. Donde también se quiere ya directamente pues meter el bable, una cosa de laboratorio rescatada porque eso no existía, también lo hablaban 4 cabreros. Bueno, pues ahora allí los políticos de allí pues han pergeñado el disparate de hacer un bable de laboratorio para también imponerlo, ¿no? ¿Para qué? Porque ellos necesitan justificar el Estado que quieren crear con la cultura. Entonces la manera de hacer ese Estado es a través de la lengua. Y si no tienes lengua te la inventas. Pero hay que crear un hecho diferencial para justificar que los políticos tengan su propio monopolio del poder allí sin que nadie los controle. A eso es donde nos ha llevado las autonomías. Y nadie quiere ponerle freno, por lo menos lo que vemos, los medios de comunicación, los intelectuales, los tertulianos, los políticos, por supuesto, nadie le quiere poner freno. Tiene que ser la sociedad civil organizada. Nos tenemos que organizar con un principio claro, que estos partidos políticos estatales, que estos políticos que tenemos en España son nuestros enemigos. O sea, no podemos ir por ejemplo, no podemos ir a votar a estas elecciones. No podemos ir a votar, hay que deslegitimarlos completamente. Uno, por decencia. No votar ya por decencia, ya porque sabes que es una trampa. O sea, porque es hacerte pasar, o sea, por dignidad propia, por ti mismo. Hacerte pasar por idiota, sabiendo que te van a engañar. Ya, directamente yo ya descarto votar simplemente por eso. Pero es que después encima estoy alimentando a la bestia. Estoy alimentando a estos tíos. Estoy evitando que haya una posición real en España. Porque desde el momento en que sean más los que no votemos que los que voten, ahí ya hay una razón objetiva para organizarse de manera en contra de ese Estado. Y sugerir, y ya empezarán a ver ya esas opiniones que eran marginadas o que eran cosas de chalados o que se concebían como cosas de frikis y tal, pues de repente, oye, empiezan a tener un sentido, porque la gente se da cuenta de que se necesitan, de que esas ideas sí que reflejan la realidad actual de divorcio completamente entre una gran parte del pueblo con esos usurpadores políticos, porque son usurpadores porque la transición la hicieron ellos y la constitución la hicieron a espaldas del pueblo. Y en eso estamos, amigos, en eso es lo que estamos, y eso es el principal origen y problema de todo nuestro desastre actual como país. El objetivo debe ser ese, borrar del Estado a los partidos estatales e ilegalizarlos, porque son los responsables que nos han conducido al desastre económico, al desastre territorial, a los separatismos, los que han acabado con las universidades, por lo menos con el prestigio de la universidad, ¿verdad? Los que la han hundido en el ranking que se hace, varios rankings donde se hace y cada año se hunden más en esos rankings. Da igual lo que midas, que sea siempre y cuando sea significativo para analizar, ¿no? El rendimiento de una universidad. Da igual. La Universidad Española se hunde irreversiblemente por la corrupción que arrastra, ¿no? La corrupción política, porque son los políticos los que han también acabado con la universidad. Lo que estamos viendo ahora con estos escándalos de másteres regalados, fraudulentos, todo esto ya es la guinda, ¿verdad?, de un pastel putrefacto. Se ha llegado hasta ahí porque antes se ha podrido, ¿no?, otras partes de la universidad. Se ha asaltado, también usurpado por parte de los partidos políticos para destruirla, porque todo lo que toca con los partidos políticos acaba igual, en la putrefacción. España, gracias a esta gentuza, es hoy, aunque tampoco lo quieren reconocer así, es hoy uno de los países del mundo con el mayor esfuerzo fiscal. Y si tenemos en cuenta el PIB real, ya que el PIB real está falsificado, en un 25% como mínimo, pues tendríamos también una de las mayores presiones fiscales del mundo. Los partidos están a lo que están, ¿no? Con su maquinaria de diarrea legal, España es el país del mundo con más regulaciones, sí, con más regulaciones. Alguien por ahí que las ha contado, con la paciencia de un chino, ¿verdad?, ha contado que en España tenemos 70.000, escucháis bien, 70.000 regulaciones, imaginaos, ¿no?, que cada vez aumentan más porque tenemos, como digo, 17 autonomías con sus respectivos parlamentos que no paran con su diarrea legal de sacar más y más leyes. Y ya sabéis que, como decía Cicerón, y ya mantenía también Thomas Jefferson, es característico de los estados corruptos tener una exagerada cantidad de leyes con respecto a los estados que funcionan bien, que tienen muchas menos leyes. La hiperregulación estatal no es otra cosa, legal, no es otra cosa que el control del Estado corrupto contra el ciudadano.
que usará siempre el monopolio de la violencia para apoderarse de lo vuestro y repartírselo entre ellos. Siempre con la excusa, como digo, de que lo hacen por nuestro bien. Y es imposible así que España prospere económicamente. ¿Quién va a querer invertir un duro en España con casi 100 impuestos, con miles de regulaciones, y en el caso de que por algún milagro alguien en España lograse sacar un dinero de beneficio por el negocio que hiciese, no tardaría en venirte el podemita de turno y te quitaría ese dinero, ese poco dinero que has sacado, diciéndote que lo hace por la justicia social, ¿no? Así hemos llegado a este grado totalmente de delincuencia institucional, hemos llegado, de delincuencia desvergonzada. Hay que borrar del Estado a los partidos, así de claro. Y no hay que dejarse, pues, lavar el coco directamente, ¿no? Por la propaganda que estos mismos políticos vienen sacando por ahí para justificar, oye, que todo va bien, que no solamente es que vaya mal, es que todo va perfecto, ¿verdad? Como ahora estos mismos días, para decirte que la cosa no estaba tan mal, pues nos vienen con el rollo de que España ha superado a Italia en renta per cápita, lo cual es mentira. Porque la renta per cápita nominal italiana es muy superior a la española, en casi un 20%, en más de un 20%. Lo que ocurre es que en ese cálculo de la renta per cápita que se hace para España, es el cálculo que está adaptado al poder de compra de España. Cuidado, amigo, el poder de compra de España. No es un cálculo absoluto, sino que es lo que tú con ese mismo euro puedes comprar en España. Y es lo lógico, ¿no? Que en un país más pobre ese mismo euro rinda más que en un país más rico. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, entre otras cosas, gana un salario menor. Y eso es justamente lo que ha pasado en España. La gente gana menos sueldo, menos salario que en Italia, aparte de tener un paro mucho mayor. La devaluación salarial es lo que ha provocado que la renta per cápita medida por poder de compra haya aumentado en España con respecto a Italia. Claro, hombre, eso es lo que era, ¿no? Pero, por supuesto, los políticos ni los medios de comunicación lo van a decir así. Solamente lo decimos aquí, por desgracia, pero es que es así, es que hemos llegado hasta esto, ¿verdad? A que lo obvio, a que lo evidente, pues sea lo revolucionario, o sea lo que haya que esté censurado. Justamente es eso, la precariedad salarial lo que ha provocado que la renta per cápita, medida por capacidad de compra, haya aumentado. Porque, en realidad, los sueldos en España pues son un 20 y tantos % inferior con respecto a Italia y son la mitad de los salarios que se pagan en Alemania. A pesar de que después la renta per cápita por poder de compra te diga otra cosa, te diga todo lo contrario, ¿verdad? O te diga que casi estamos cerca de los alemanes y que hemos sobrepasado a los italianos. Es lo que provoca el euro. En definitiva, lo que provoca el euro son estas alzas virtuales o falsas de renta per cápita porque se devalúa el salario. Al devaluarse el salario, pues todo el nivel de vida de ese país tiene que ajustarse a lo que gana la gente. Y eso lo que hace es que el poder de compra de ese euro aumente. Simplemente es eso. Ahí es hasta donde hemos llegado. Pero te lo venden como un éxito, ¿verdad? Estos desvergonzados sinvergüenzas te los venden como un éxito el que la gente gane menos dinero. El éxito sería, por supuesto, todo lo contrario, que la gente tuviese más trabajo, de más calidad y mejores salarios. Es lo que tienen que medir, pero nunca miden, nunca salen por ningún medio de comunicación. Pero para eso hay que hacer todo lo contrario de lo que hacen estos políticos. En vez de robar, pues hay que dejarle más dinero a la gente para que invierta, para que cree, como decimos, para que ahorre, para que inviertan, para que generen empresas, para que aumente la productividad y la producción industrial. Porque la única manera de que España tenga salarios, de que los españoles vivan mejor, de que tengan salarios mejores, de que tengan un poder adquisitivo mejor, es aumentando la producción y la productividad industrial y empresarial del país. Esa es la única manera y no hay otra. Pues la gente, claro, se deja engañar. Hay mucha gente que sale a la calle para que el Estado le arregle los problemas. O que esta especie de, ¿cómo llamo?, de autocompadecimiento, ¿no? Autocompadecimiento de que yo he estudiado tanto y ahora no encuentro nada. Bueno, sí, en parte, darle las gracias a los criminales políticos, porque han pervertido la universidad hasta hacerla prácticamente inviable, ¿no? Como un ascensor social que era antes el que estudiaba algo, o sea, la universidad era de mucho más prestigio que tiene ahora, porque si estudiabas ahí algo, te servía para algo, valía para algo. Ahora no vale, es una fábrica de emitir títulos vacíos, como estamos viendo con el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Incluso se llega ya no licenciaturas, se llegan a dar doctorados como si fueran rosquillas.
doctorados devaluados completamente, como un Bolívar venezolano. O sea, así es como lo que han convertido el título de doctor en España, cuando antes eso era tener un prestigio enorme, ¿no? Porque realmente daba una facultad, ¿no? De conocimientos y de práctica que ahora mismo no tienen. Justamente esto es lo que arruina un país. Esta gente se carga todo, se carga el conocimiento, se carga la productividad, todo, se lo carga todo. Porque la base, el capital humano es el más importante de un país. Eso está demostrado en economía desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se levantan los países? Pues a través del... ¿Por qué? Porque hay pues desde David Ricardo, ¿no? Todo esto está demostrado, ¿no? Y los economistas así lo han aceptado, ¿no? Con muchos modelos que son económicos y muchas evidencias empíricas, que el uso el capital se va devaluando. O sea, conforme vas usando el capital, una maquinaria o lo que sea, conforme vas... o una tierra, el rendimiento de ese capital, de esa tierra, de esa maquinaria, con el tiempo va disminuyendo, ¿no? Entonces, con eso también va disminuyendo, por tanto, los salarios y la riqueza de esa sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Innovar. O sea, la innovación tecnológica, la innovación del conocimiento es lo que hace, lo que evita, ¿no?, que la riqueza de la sociedad vaya decayendo como el propio uso y la propia decadencia, ¿no? La propia desvalorización del capital. Con la nueva tecnología... Por lo que hace, pues, por ejemplo, es que la tierra que antes daba de comer a 10 personas debe comer a 100. ¿Por qué? Porque hay nuevos tipos de insecticidas o nuevos tipos de abonos o un nuevo tipo de cultivo de la tierra, un nuevo conocimiento, y todo eso, al final, que es conocimiento, por supuesto, es lo que eleva la riqueza sostenida de un país. ¿Y qué hacen estos tíos? Pues la base de conocimiento, por supuesto, que es la universidad, o donde se enseña, donde se entrena, donde se educa a la gente, donde se le da instrucción, ¿no?, para que sean capaces no solamente de adquirir conocimiento, sino de innovar, de pensar. Para innovar, pues eso lo destruyen. Eso es el peor crimen que se puede hacer contra un país, ¿no? Y eso es lo que han hecho estos tíos. Ese es el grave, eso es lo peor de todo esto, el del Sánchez. O sea, la gente se queda en el Sánchez, en el personaje. Lo peor es la gürtel universitaria que se han montado estos tíos. Casado, Sánchez, etcétera, son ejemplos de esto, ¿no? El personaje en sí es desastroso, pero lo que apunta el personaje es todavía peor. Es la destrucción de la base de lo que es la prosperidad y la riqueza de una nación, que son sus universidades, son sus centros de educación, son sus centros de entrenamiento, son sus centros de innovación. Ahí es donde se genera todo, ¿no? En la economía moderna, ¿no? Y cada vez más se depende de conocimiento. Ahora mismo, con la revolución del software, con la revolución de la inteligencia artificial, pues ahora mismo veis que los países como China, incluso como Rusia, como por supuesto Norteamérica, ¿no?, Japón, están luchando por atraer ese talento. Y que lo que hace España, al revés, expulsa al talento que tiene, lo expulsa para meter a enchufados como Pedro Sánchez, a los que se les regala títulos, doctorados, etcétera, por la cara, por su pertenencia a una banda política. O sea, estamos peor en esto que incluso con la dictadura franquista. Peor en esto que incluso con la dictadura franquista, porque la meritocracia ahora no cuenta absolutamente para nada. Es todo falso. Es una meritocracia falsa. Es una meritocracia comprada, a base de corrupción. O sea, el sistema en España, el país está totalmente podrido. Está literalmente para que de un empujoncito que se le dé, de un portazo, se venga todo el edificio abajo. Y eso los enemigos exteriores de España, tenedlo por seguro que lo saben. Tenemos ahí a Marruecos, tenemos a Francia, que lo único que tienen que hacer, o Portugal mismo, que tienen, por lo menos en el caso de Marruecos, en el caso de Portugal, tienen reclamaciones territoriales sobre España. En el caso de Portugal, y lo recuerdan y lo reclaman. Desde el siglo XIX, aquella guerra que mantuvo el valido de los Borbones, del tal Godoy, a principios del siglo XIX, final del XVIII, principios del XIX, contra Portugal, se le quitó una parte de lo que es Extremadura, la Olivenza, se le quitó a Portugal. Portugal reclama ese territorio. ¿Qué pensáis que haría Portugal si España colapsa? Porque puede colapsar. Con la independencia de Cataluña puede colapsar España, porque inmediatamente, a ver cómo se sostiene todo el tinglado. Unas regiones dependen de otras, porque aquí hay una nación, aunque muchos duden de ella, una nación es un producto histórico, no de la voluntad. España es un producto de la historia, de muchos siglos de historia. De guerras, de casamientos, de mercado conjunto, de un destino histórico en conjunto durante siglos, durante generaciones. Y eso no se puede romper si no es, pues, a través, pues eso, de guerras o de colapsos parciales de unas regiones con respecto a otras. Por supuesto, ese vacío de autoridad, de eso inmediatamente se aprovecharían los países vecinos. Lo único que tienen que hacer es no reconocer directamente al nuevo cacho autonómico
que se independice por su cuenta, o que se vaya por su cuenta, o que se quede sin el control del resto, ¿verdad? O sea, si mañana mismo Cataluña se independiza, vamos a poner este caso, ¿verdad? Porque yo creo que se ve muy bien. Si mañana mismo Cataluña se independiza, Francia, por supuesto, no reconocería esa independencia. Francia no reconocería esa independencia. Por tanto, si no reconoce esa independencia, y muchos países tampoco. Otros sí, otros no, pero Francia por lo menos no. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Y ya lo he dicho, además, porque Francia tendría al Estado catalán como enemigo. ¿Por qué? Porque el Estado catalán sería supremacista, es un nacionalismo supremacista que reclamaría, o que tiene reclamaciones territoriales sobre territorio francés. Lo que ellos llaman la Cataluña Norte, que en Francia es un departamento más, lo de la Cerdaña, y todo esto, y el Rosellón, que en Francia es una parte de un departamento más. Ellos no tienen allí, no hay, y además, cuando se apoderaron de la Cataluña, lo que, como digo, los catalanes, no los franceses, llaman Cataluña Norte, en el siglo XVII, en el reinado de Luis XIII y después de Luis XIV, lo que hicieron, sobre todo Luis XIV, y al final lo que hizo fue lanzar un decreto por el que se prohibió el catalán. Es decir, en Francia se extirpó completamente todo rastro de la cultura catalana, y de hecho allí son más franceses que en París. O sea, se sienten más franceses en la Cataluña Norte que lo que es la gente que está en París, que los parisinos. Y por tanto, pero aún así, los catalanes, oye, reclaman esa, porque ahí hay 4 pelagatos, como exactamente igual que pasó en Cataluña. Había 4 pelagatos que hablaban catalán, realmente la mayoría de la población de las ciudades hablaba español. Pero bueno, se cogieron como excusa, como está cogiendo como excusa ahora hasta en Asturias, ¿no? Con el Vale, porque los políticos realmente lo que quieren es poder, no quieren otra cosa. O sea, los políticos, olvidad que quieran vuestro bienestar, todo eso que dicen, todas esas chorradas que dicen, es pura verborrea. Lo que el político pretende es el poder. El poder, como decía Max Weber, es el equivalente en sociología de la energía en física. La energía en física, o sea, el poder en sociología es como la energía en física, son conceptos equivalentes, es lo que mueve, ¿no? Lo que mueve y todo lo que es, todas las leyes, ¿no? Que surgen de ahí, ¿verdad? Y la ley del poder, o sea, el principio del poder, el concepto del poder en sociología, en política, es la base fundamental para explicar todo el comportamiento. Todo son relaciones de poder. Todo en política son relaciones de poder. Es a ver, y el poder busca equilibrarse, porque lógicamente varios aspiran al poder cuando solamente uno es un dictador, ¿no? Pero incluso un dictador como Franco tenía que echar mano de las familias del régimen, porque en el régimen de Franco había familias, estaba la falange, estaban los requetés, los monárquicos, los liberales, ¿no? Monárquicos pero liberales, que se distinguían a su vez de los liberales, y ahí tenía Franco que intermediar, había una relación de poder también, incluso en una dictadura hay una relación de poder. Y eso es lo que es la política, una relación de lucha por el poder entre los políticos. Y olvidaos que lo hagan, claro, el discurso que tienen ellos es que lo hacen por el pueblo, porque tienen que justificarse, tienen que ocultar sus intenciones. Y utilizan el lenguaje para engañar. El lenguaje político es todo un engaño. Y bueno, yo creo que eso todos lo vemos, ¿no? Y todos lo padecemos. Se desdicen completamente, no piensa este Pedro Sánchez, este Pablo Iglesias, todo esto feminismo, Franco, todo eso es palabrería. Esto es lo que es un programa personal de poder. Utilizan todo eso porque ellos saben que ahí pueden arrancar poder y ya está fuera, eso es todo. Por tanto, la única manera, como ya decía James Madison en el papel del federalista número 10, la única manera que tenemos de controlar a un político, de controlar ese afán insano de poder que tienen los políticos, es a través de la democracia representativa, que es como separación de poderes. Los políticos tienen que luchar entre sí institucionalmente, no personalmente, sino institucionalmente, con instituciones separadas en origen por elecciones separadas. Es decir, que hay un legislativo, hay un ejecutivo y un judicial que se controlen entre sí porque han sido elegidos separadamente, cosa que en España no hay. En España hay una lucha personal, una relación personal de poder. Y por eso estamos como estamos, claro. Todo es mentira, todo es falso y una corrupción incontrolable. Que nos lleva al punto actual. Como decimos, si llegamos al punto de que ese poder, ¿no? En Cataluña hay una independencia unilateral, Francia intervendría militarmente en Cataluña porque no reconocería ese Estado y reconocería el peligro de un Estado catalán independiente porque inmediatamente sabría, ¿no?, que intentaría hacer lo mismo que ha hecho en España, pero con territorio francés. Y eso Francia ya lo ha dicho, que no lo va a consentir. O sea que por ese lado, Francia tomaría una parte de España que sería Cataluña, se quedaría con ella si en España llegamos hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto enfermizo de dejar que Cataluña se haga independiente, cosa que va por ahí, porque si miráis las encuestas, cada vez son más la gente que se declara a favor de una independencia.
con respecto a hace algunos años. ¿Por qué? Porque el Estado español ha desaparecido en Cataluña. El 155 jamás se aplicó, ¿verdad? Ahí está, todos los medios en manos de los independentistas siguen estando ahí. Se les sigue financiando como si tal cosa, como si no hubiese pasado nada, a pesar de que intentaron pegar un golpe de Estado, o por lo menos un golpe de fuerza lo pegaron. Por supuesto, Francia sería uno de los que se aprovecharían de la ocasión, pero Marruecos también. Bueno, ya sé, algunos os podréis reír, ¿no? Marruecos, eso que es un país tercermundista, ¿no? Pero Marruecos tiene una unión que no tiene España. O sea, la unión política de Marruecos dentro de él incluso tiene pretensiones imperialistas sobre el Sáhara y sobre el territorio de Argelia. Incluso una pretensión expansionista. España, estamos descuartizándonos, ¿verdad? Marruecos está intentando expansionarse. Con una diplomacia, la marroquí, que es mejor que la española, por cierto. ¿Por qué? Porque están en unión con los franceses. O sea, Marruecos y Francia están mucho más unidos que España con Francia. Y tienen una política, entre otras cosas, porque hablan francés y tal, y porque se consideran que Marruecos, por ejemplo, que forma parte del espacio africano francófono. Y, por tanto, Francia tiene una predilección por Marruecos que no tiene por España, como demostró, por cierto, en el conflicto de Perejil, ¿no? En el conflicto de Perejil, Francia, en aquella época, con el presidente Chirac, como reconoció Aznar, se puso de parte radicalmente a favor de Marruecos. Le dijo a España, olvidaos de Perejil, eso le pertenece a Marruecos. Y por tanto, en el caso de que haya problemas en España con el tema territorial, Marruecos también sacará tajada. Por lo de pronto, tanto Francia como Marruecos, por cierto, al unísono prácticamente, han restablecido lo que es el sistema, el servicio militar obligatorio. O sea, esto ya os podéis imaginar, o sea, hay una crisis nacional ninguna. España, pues tenemos un ejército de Pancho Villa actualmente, ¿verdad? Francia y Marruecos van en sentido contrario. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos estado haciendo Marruecos en Melilla. Es el equivalente a lo que es un asedio, ¿no?, medieval, ¿no?, en pleno siglo XXI. Pero no con un ejército, sino a través del comercio. Es decir, en Melilla, Marruecos actualmente, pues ha impuesto una aduana, pero no una aduana de peajes, sino una aduana de impedir el comercio entre Melilla, pues depende del comercio, ¿no? Con el resto, con Marruecos, pues Marruecos unilateralmente ha decidido ponerse ahí una aduana e impedir que haya comercio, una especie de estrangulamiento, como decía, de asedio comercial contra Melilla para beneficiar pues a un puerto ahí en esa región del Nador que han construido al lado de Melilla, precisamente para ahogar a Melilla, vamos a decirlo así, ¿no?, para estrangularla. Bueno, pues esto es así, ¿no? Por otra parte, Marruecos cuenta con una quinta columna, vamos a decirlo así, dentro de España, de 1.250.000 marroquíes, contando los ilegales, los que están en situación irregular, que viven en España, ¿no? Con una tasa de natalidad, la marroquí que hay en España, que representa el 15% de nacimientos que hay en España. En Ceuta y en Melilla son ya más del 60% del total de nacimientos de madre marroquí el que hay allí. 60% total de nacimientos de madre marroquí en Ceuta y en Melilla. Es decir, que eso está perdido prácticamente. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión demográfica de tiempo. Y no es nada casual, por supuesto, que el gobierno marroquí aconseje a sus ciudadanos en Cataluña que se posicionen radicalmente a favor de la independencia de Cataluña, a favor de los, o sea, que están, lo hemos visto, ¿no?, estas manifestaciones de la Diada, ¿no?, como pues amplias colectivos, ¿no?, de marroquíes, estaban allí con la banderita, con las esteladas, posando, bueno, había muchísimos, ¿no?, había miles de ellos, posando con las esteladas, ¿no?, porque ellos han sido totalmente, eso ya desde la época de Ángel Colón y de Pilar Rahola, cuando se llegó a un acuerdo preferencial con Rabat para exportar, vamos a decirlo así, ¿no?, emigrantes marroquíes hacia Cataluña. Con el pensamiento correcto, por otra parte, esto hay que darles la razón, ¿no? Vamos a reconocer la astucia de los independentistas catalanes en esa época de Ángel Colom y de Pilar Rahola, pero básicamente de Ángel Colom, que es el más intelectual, por supuesto, ¿no? Preferenciar, ¿no?, de darle preferencia a la inmigración marroquí porque sabían que la podían integrar, según ellos, con más facilidad en ese credo independentista,
que los sudamericanos, por ejemplo, aunque bueno, con los argentinos se han equivocado, porque los argentinos ahí también son independentistas, ya hemos visto ahí los argentinos como la monja esa, o el Fachín, o el otro, o el que tienen por ahí escondido, ¿no? Como Echenique, por supuesto, también, aunque este no está en Cataluña, pero también está a favor de la independencia de Cataluña, están todos ellos. Pero bueno, pero mayoritariamente hay que darle la razón que ha sido mucho más fácil para el independentismo catalán, ¿no? Integrar en su ideario a los marroquíes, ¿no? Que los sudamericanos y por supuesto muchos españoles. Es decir, ellos han preferido esa migración, la que han tenido allí, y ahora tienen ahí un caballo de Troya, porque lógicamente una vez que son independientes, que lo serán, porque es una cuestión de tiempo, pues Marruecos también se aprovechará de eso. O sea, allí perfectamente el islamismo será una realidad en Cataluña. Cosa que hoy en día no es, porque están en España, es una minoría, si lo comparamos con el resto de España, pero en Cataluña es una mayoría. Si son independientes, lógicamente esa mayoría querrá una representación política o querrá un poder político. No es representación política, sino un poder político, y ese poder político no es otro que el islámico. También está pasando eso en Andalucía, cuidado. No solamente, como digo, Cataluña es solamente la meta de todas las autonomías que hay en España, que es la destrucción del país. El desmembramiento en pequeñas republiquitas, cada una con su estado propio. Es lo que pretenden todas ellas, seguir el ejemplo catalán. Y en Cataluña, por supuesto, ahí está Marruecos, ¿no? O sea que por ese lado también Marruecos tiene la batalla ganada. Tienen a mucha gente metida dentro de España, los cuales muchos siguen, ¿no? Los dictámenes del gobierno de Rabat, por supuesto. Entre ellos, pues en Cataluña, además esto sería cuestión de otro programa, la documentación que hay al respecto es increíble, ¿no? Esto se sabe perfectamente, ¿verdad? También tenemos en nuestra contra, y eso también lo sabe en Marruecos, una demografía asquerosa. En España tenemos una demografía asquerosa, ¿no? Tenemos unas políticas suicidas, proabortistas, antifamilia. Se está criminalizando, como decíamos antes, ¿no? Como comentábamos antes, se está criminalizando al hombre blanco heterosexual a favor de una mujer. O sea, se pone al hombre, mejor dicho, a la mujer en contra del hombre, a la que el Estado pues protege de manera descarada, como dice la tal Carmen la Cabra. Esa es una mujer, una feminista radical, que realmente lo que dice ella es lo que está pasando, ¿verdad? Lo que quieren hacer, que es, pues eso, que el nuevo marido de la mujer sea el Estado, no el marido, no un hombre, sino el Estado. Y no solamente eso, sino que se le incentiva a que denuncie falsamente a su novio marido para que sea, pues eso, la mujer empoderada del colectivo, realmente, que representa el nuevo Estado. Este nuevo Estado dictatorial completamente, pues, porque es un Estado dictatorial. Ellos en Venezuela se han apoyado en colectivos marginales. Los chavistas han armado y se han apoyado en colectivos marginales porque sabían, que esos colectivos marginales iban a estar con ellos a muerte, porque dependen de subvenciones y de los gastos del Estado chavista. Y por tanto en contra de la oposición al Estado chavista, que son los de clase media. Y esto es lo que está pasando, es lo que ha pasado en Venezuela. La clase media, la clase media alta desaparecida, la clase media profesional también han tenido que emigrar. Y son los primeros que están en contra de un Estado totalitario como se ha montado en Venezuela, porque los ha asaltado, los han asaltado por todos lados, ¿no? Por impuestos, por un estado de la economía realmente donde se castiga a los productores, se favorece a los subvencionados, y son los subvencionados armados por el Estado chavista los que al final en las calles se han dirimido contra esa gente, y muchos de ellos se han ido del país, se están yendo del país, ¿no? Y otros antes se han ido ya antes. Y esto es un equivalente a esto, estos podemitas, estos socialistas de nuevo cuño, es lo que pretenden hacer en España, creando colectivos que no existían, como las mujeres, como los transgéneros, los homosexuales, etcétera. Sí, os podéis reír, pero es que es así. Es la misma. Por lo menos en la cabeza de esta gentuza es lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Crear colectivos protegidos por el Estado que en el momento crítico se pongan, cuando haya tortas en la calle, cuando haya jaleo, ¿no? Jaleo sin llegar a las tortas en la calle, jaleo simplemente ideológico, institucional, social, conflicto social. Lo que quieren ellos es conflicto social. Que se lleguen a las manos es otra cosa, pero conflicto social sí, para dividir a la sociedad. Y para que a esta gente, la mitad de la población, hay muchos huelebragas, se llaman huelebragas, ¿no? Porque hay muchos hombres que realmente que no tienen ninguna dignidad consigo mismo y que apoyan esta política, que apoyan la política que va en contra de ellos. Así, vosotros conoceréis gente así, lo que se llaman los huelebragas, ¿no? Que es unos tíos, ¿no? Que no tienen masculinidad de esta gente, de lo que se llaman los betas, los betillas. De eso también hay muchos. En el PSOE y en los podemitas hay muchos así, ¿no? Aunque el líder del podemita, el tal Pablo Iglesias, es todo lo contrario. Sea un tío, un
un machista completo, por lo menos cuando él hace la política con los suyos, ¿no? Cómo depura y cómo extermina y cómo, en fin, cómo hace lo que le sale a los cojones, como el macho alfa ahí, ¿no? De la tribu de los lobos podemitas. Pero los bobalicones que los siguen, pues muchos son betahuelebraguistas, que se llaman, ¿verdad? Y esta gente está... O sea, por desgracia hay una mayoría en España, como hemos visto en el Parlamento con las votaciones, que favorece que haya pues conflicto, o sea, que se machaque al hombre blanco heterosexual, que se comporte como un hombre. Y como digo, estos colectivos son los que apoyarían a estos partidos corruptos. O sea, las mujeres ahora, con el marido, con el Estado como marido, pues apoyarían la corrupción de los partidos estatales, porque son las que se benefician. A través de las denuncias, al hombre le van a caer subvenciones jugosas, ¿verdad? La mujer que denuncia a su hombre por un maltrato inventado, que se lo invente directamente, va a ir a un ayuntamiento, va a congraciarse con la trabajadora social, también feminista, por supuesto, porque la van a colocar ahí los propios partidos, los Podemos, esta gente va a colocar a los suyos en esos sitios, y por tanto le van a dar a esta mujer casi 1.000 euros, ¿verdad?, por denunciar a su marido. Esos son los colectivos que ellos quieren hacer, que estén a uña y carne, que sea pues la base, junto con los inmigrantes ilegales también, los inmigrantes ilegales, por supuesto, que sean la base ideológica que mantenga el régimen. Y los que produzcan en España, pues fundamentalmente, ¿no?, los que mantienen el sistema, porque la inmensa mayoría de los funcionarios de la administración son mujeres, ¿no?, que viven de los que producen son hombres, fundamentalmente. Vamos, esto es una constatación, ¿no? Los que hacen los trabajos más peligrosos, los que hacen los diseños, la ingeniería de un país, los que se baten en el cobre haciendo los trabajos físicos más duros son hombres, y son los que generan la riqueza de un país. Eso es así, y son de donde se sacan los impuestos. El equivalente a la clase media profesional en Venezuela es el hombre blanco heterosexual en España, el trabajador. Y ese es el enemigo del sistema, lógicamente, porque, hombre, si a ti te están, como hombre, te están devaluando el salario, por un lado, y te quieren clavar impuestos por la otra, pues lógicamente tú serás enemigo de ese Estado. Y ese Estado necesita aliados, y entre esos aliados está, pues eso, la mitad de la población, la mujer, a la que van a proteger por todos los medios, porque les interesa, por el poder. Un político solamente piensa en el poder, no en la mujer. Les importa, porque España es uno de los países del mundo donde menos violencia de género hay. Por supuesto, hay 3 veces menos violencia de género que en Suecia. Ese magnífico... La Carmen la Cabra nos pone a Suecia, ¿no?, como la inspiradora de sus leyes de violencia de género. Coño, pero es que en Suecia hay 3 veces más que en España. Violencia de género. España es uno de los países con menos violencia de género hay. Y encima, el 33% de esa violencia de género está producida por inmigrantes. Imaginaos que es una población mucho menos que la española, por supuesto. Es decir, que el español... aquí no tenemos violencia de género. Ellos han inventado el problema y quieren que todavía haya más violencia de género. O sea, lo que pretenden no es que haya menos violencia de género, sino que haya más. ¿Para qué? Para justificar todo eso. Para justificar, por un lado, un colectivo nuevo como sería la mujer empoderada contra el hombre y a favor y casada con el Estado. Y por otra parte, triplicar el gasto público que iría parar a la red clientelar de la violencia de género. Es decir, unas instituciones de mujeres, de feministas y tal, que recibirían subvenciones del Estado precisamente para ocuparse de un problema virtual inventado por esos mismos partidos para justificar esas asignaciones multimillonarias de recursos públicos a esas asociaciones feministas. Así como funciona el Estado corrupto que tenemos. Eso lo sabe Marruecos. Y por tanto ahora estos de aquí, estos políticos de España, se maravillan, joder, de que la tasa demográfica, de que los nacimientos hayan caído tanto. Pero ¿cómo no van a caer? Pero ¿qué hombre en España? ¿Qué hombre en España se va a atrever a juntarse con una mujer española, sabiendo que esa mujer tiene el Estado y a las leyes detrás y en contra de él? Lógicamente, aparte de los problemas económicos, aparte de todo lo demás, es que la tasa demográfica, la tasa de nacimientos, caiga estrepitosamente. Y es lo que tenemos, ¿no? Y lo más obsceno de todo es que estos mismos políticos después se lleven las manos a la cabeza y digan, joder, es que, claro, la tasa de nacimientos ha caído. Tenemos que hacer algo para pagar las pensiones. ¿Qué hacemos? Oye, nos traemos los inmigrantes. Primero, hacen todo esto, ¿no? Ponen a la mujer en contra del hombre. Después, todo así, el PP incluido, promueven todo tipo de política proabortista por todos lados. Hay que abortar, casi como una moda, ¿no? Es decir, te quedas embarazada frívolamente y abortas, tienes que abortar. Está bien que lo hagas, el sistema te favorece, te da toda la ayuda que quieras. Y las leyes también, proabortismo puro y duro. Se condena al hombre, vale. Y después, claro, te dice, no, es que, claro, como ya no nacen españoles, hay que traerse inmigrantes. Oye, nos ha jodido, hay que traerse inmigrantes, O sea, esta es la absolutamente sublime obscenidad que te da hasta casi la risa floja, ¿no? De los obscenos, los sinvergüenzas obscenos que son estos políticos.
O sea, ellos mismos nos creen los problemas y después nos lo quieren resolver empeorándonos, trayéndonos inmigrantes que, por supuesto, también para que les voten y los apoyen a ellos. Y eso lo sabe Marruecos, que tenemos una crisis demográfica tremenda, cosa que no tienen ellos. Entre otras cosas porque las marroquíes que hay en España se reproducen 3-4 veces más que los propios españoles. Pero es que encima de todo esto, encima de habernos jodido a la familia, estos políticos malnacidos, también pues han convertido a la juventud en una pandilla de ninis. Fracaso escolar, uno de los países con el fracaso escolar más alto del mundo está en España, por supuesto de Europa. Uno de los países de Europa, el mundo occidental, que más ninis tiene juventud que no hace absolutamente nada, es España, que hace casi un 30 y tantos % de la juventud que no hace absolutamente nada más que porrearse literalmente, porque la ociosidad promueve todo tipo de vicios, entre ellos la adicción. España también es el principal consumidor de cannabis y de cocaína de toda Europa y también uno de los mayores del mundo. Y eso también, por supuesto, lo saben las autoridades marroquíes. Así que lo que tenemos es una juventud drogada, porreada, sin objetivos en la vida, condenada al paro. La juventud que sí quiere trabajar, condenada al paro. También hay una buena parte de la juventud. Estamos hablando de unos ninis en torno al 30-40%, que es bastante de un país. Pero claro, tenemos un 70% de juventud sana que quiere trabajar, pero que el sistema se lo impide, ¿verdad? Pues claro, por otra parte somos enemigos del sistema. La juventud hay que controlarla, ¿verdad? Es mejor que esté aparcada en la universidad haciendo estudios inútiles, con títulos inútiles o porreada, a que se ponga a pensar. Eso siempre es mucho mejor, tenerla narcotizada, bien vía universidad basura o vía drogas directamente. Entonces, de esa juventud depende nuestra defensa. O sea, nuestra defensa, se supone que esta juventud, que es la que tendría que defender nuestro país, pues está desmoralizada, desmotivada y una buena parte de ella narcotizada, literalmente narcotizada. Con colaboración, por supuesto, del gobierno marroquí, el Estado marroquí, que es uno de los principales exportadores de cannabis a España. Tiene sus propias redes organizadas, por supuesto, y con dos objetivos, por supuesto. El gobierno marroquí en esto persigue dos objetivos. Por un lado, se embolsa una buena pasta con el consumo que hay en España de porros, ¿no? De cannabis, de tetrahidrocannabinol, de hashish. Se exporta ahí una buena pasta. Y por otra parte, consigue intoxicar a la juventud, que se supone que debería defender el país enemigo de Marruecos, que es España, siempre lo ha sido, ¿no? Y tenemos después cosas tan chuscas como los continuos guiños y colaboraciones y acuerdos, ¿no?, entre la comunidad andaluza. Como digo aquí, nos fijamos en Cataluña, pero si vamos a Andalucía es lo mismo. Lo que pasa es que allí no hay ese supremacismo, claro, no hay ese supremacismo tan descarado que hay en Cataluña, ese fanatismo de las banderitas y tal, pero sí que hay esa pretensión también de actuar como si se fuera un país propio. Socialista en este caso, bueno, socialismo, esto ya con el socialismo, ¿no? Y hay acuerdos, visitas mutuas entre Marruecos y entre Andalucía constantemente, ¿verdad? Y es una región cada vez más islamizada y más marroquinizada, si se puede usar esa expresión. Una anécdota que a mí me ha llamado mucho la atención es que cuando he visto un par de veces, en las últimas veces, a la Gusana Díez esta, la que está la cacique de Andalucía, las comparecencias que hace esta tía públicamente, ¿verdad?, siempre lo hace cada vez más rodeada de símbolos, arquitectura y elementos ornamentales marroquíes, musulmanes, ¿verdad?, que ellos llaman andalusíes, pero que realmente son marroquíes, ¿no? Claro, si uno tiene en cuenta que la base ideológica de esa comunidad andaluza procede de un tío del tal Blas Infante, que se convirtió al islamismo y que puso en la bandera andaluza el color de la bandera de los omeyas, pues se va entendiendo todo, ¿verdad? Por ahí también van. Se necesitan, la comunidad autónoma, necesita, si no es con el idioma, con una lengua inventada, pues una historia inventada, para distinguirse del resto, para justificar su poder. Y estos tíos pues han entrado en la suicida dialéctica, la suicida ideología o retórica, mejor dicho, idea retórica, de separarse de irse separando cada vez más de España para unirse a lo que sería la Gran Andalucía, ¿verdad? Una especie de Andalucía con parte de Marruecos. Y lógicamente también esto, por supuesto, favorece a las pretensiones, porque Marruecos tiene pretensiones imperialistas. Esto, todo el que conozca un poco Marruecos y conozca un poco cómo funcionan las coordenadas culturales, ideológicas y geoestratégicas de sus gobernantes, esto no tiene ninguna duda, ¿verdad? Y esa es también por donde va enfilando el próximo futuro de Andalucía, probablemente, ¿no? Si esto se deshace, si España se deshace, cosa que tiene todos los pisos, porque hemos llegado al punto de tener basura, literalmente, como decía Marcial, el poeta Marcial y Juvenal, ¿no?, estos dos
hace siglos, en la época romana, ¿no? Decían algo que hoy en día le calca perfectamente más a España que la Roma de esa época. Decía ellos que los calleres eran rufianes de la calle, los calleres eran rufianes callejeros, hoy controlan nuestras vidas, pero mañana fregarán nuestras letrinas. Es lo que decían Juvenal y lo que decían Marcial. Y hoy es lo que tenemos en España, tenemos auténtica basura, lo que los calleres eran delincuentes que plagiaban tesis o que estaban como esto de Podemos, ¿no? Que estaban tirados por las calles, ¿no? Porreteados, ¿no? Y como mendigos, como perroflautas, ¿verdad? Ahora mandan en el país. Es así, mandan en el país. Eso sí, controlados por los amos, ¿no? Pero el aprendiz de brujo también es peligroso porque puede hacer cosas que el amo no espera y que lo pillan de imprevisto y que para quitarse de encima después tienen que causar desastres, tienen que... No es tan fácil, ¿verdad?, quitarse a un perro flauta que se ha hecho un dictador. Eso tiene tela, porque es un tío sin escrúpulos, es un sociópata que está dispuesto a arrasar con todo antes de que dejar el poder. Y en eso estamos nosotros. Y por cierto, siguiendo la estela de la Andalucía, también tenemos a las Islas Canarias, que están también siguiendo una dinámica peligrosa parecida, ¿verdad?, de autonomismo, de independentismo. Tenemos en Tenerife siempre ha sido bastante intenso, ¿no? Más que en Gran Canaria. El tema del independentismo, de generarse ellos mismos ahí una especie de, como Cabo Verde, ¿verdad? Una especie de república de Cabo Verde, Canarias. Pero lógicamente para Marruecos es fantástico, porque enseguida, con tal de que no reconozcan eso, se acabó. O sea, yo no reconozco Marruecos lo tiene muy fácil, diría. Yo no reconozco Canarias como país independiente y además está en mis aguas territoriales, porque Canarias actualmente está en las aguas territoriales de Marruecos, porque al no ser un país, allí no hay 200 millas. Allí hay las aguas costeras de cada isla, pero las islas, el archipiélago está en territorio, es así porque la manera en que se hizo lo del Sáhara fue chapucera. O sea, la manera en cómo España salió porque del Sáhara dejó a las Islas Canarias pues como están ahora, bueno, pues ahí, ¿no?, volando, ¿verdad? Que se haya mantenido, pues bueno, pues sí, pues se ha mantenido porque España, bueno, ha hecho acuerdos con la otra Unión Europea, pero eso no se tiene por qué mantener en el futuro si España misma entra en descomposición, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Por tanto, que los canarios se olviden de tener sus islas de Cabo Verde, su república de Cabo Verde, porque inmediatamente en Marruecos lo único que tiene que hacer es simplemente decir yo no reconozco esas islas como país independiente y estáis en mis aguas. Inmediatamente dependerían, políticamente tendrían muchos problemas y en Marruecos sería toda la posibilidad también para anexionarlas. Además, dado el precedente de Ceuta y Melilla, porque si Ceuta y Melilla caen antes, Canarias con más razón debería caer, porque ya no tendría ninguna justificación que, siendo Ceuta y Melilla parte del territorio español ya en manos de Marruecos, un territorio todavía más africano que Ceuta y Melilla, porque está metido más hacia el sur, permaneciese español o permaneciese independiente. Por tanto, Ceuta y Melilla para Marruecos son importantísimas que caigan antes. Y van a caer porque actualmente la deriva que tiene España es desastrosa. Son de gobiernos anti-españoles. O sea, tenemos mandando el país dos tíos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, sobre todo Pablo Iglesias, que es anti-español. O sea, que se reconoce enemigo de España. Y de hecho, ahí lo veis en YouTube, ¿no? Cuando el tío habla en privado con lo suyo, dice, yo no puedo decir la palabra España porque eso es una mierda. Nosotros, la bandera de España y la palabra España la tenemos después de como decía él, sí, de la derrota de la Segunda República en el 39. España, pues es nuestro enemigo. España es nuestro enemigo. O sea, y tenemos que, lo que el tío está diciendo es, tenemos que destruir la nación española, tenemos que destruirla. O sea, tenemos a esta gente en el poder. O sea, por tanto, que no me vengáis, aunque estoy exagerando, cuando tenemos a gente anti-española, y no solamente anti-española, sino que promueven como ideología base la destrucción de esa nación. Y por tanto, eso, y además son corruptos, ¿no? Porque de la misma manera que Juan Carlos I, que ahora se sabe, ¿no?, aceptó soborno por parte de Hassan II, del rey marroquí en aquella época, durante la Marcha Verde, ¿no?, para que le diese el Sáhara a Marruecos, aceptó, conociendo cómo es el campechano, pues esta noticia, que yo ya he corroborado por varias fuentes, aunque no me la corroborasen con esas fuentes, yo me la creía. Porque dada la personalidad que sabemos que tiene el anterior, el rey honorario, no nos tiene que llamar para nada la atención que, y además eso explicaría, ¿no?, por qué unos días antes de salir escopetados del Sáhara, el campechano le prometió con su palabra de honor, con su juramento a los militares, que allí iban a resistir hasta la última bala, cosa que fue mentira, ¿no? Salieron a los 2 días escopetados por orden de ese mismo rey. ¿Por qué? Porque ya sabemos por qué, porque lo compraron. De la misma forma que van a comprar a estos. Al Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias descuartizan y dicen, oye, mira, te damos
10 millones de euros por Ceuta y por Melilla. La venden. Ya le explicaré. Claro, lo que pasa es que tienen que preparar a la gente. Tienen que decir, oye, no, mira, es que lo hemos hecho. Tiene que haber un escalamiento, acojonar a la gente, acojonarla. Y después, durante un tiempo, durante meses, un año y tal, con la medios de comunicación, pues lavarle el coco a la gente, a los españoles, para que traguen. Y los españoles tragan. Porque hay las encuestas y lo demuestran. Las encuestas demuestran hasta qué punto el tema ¿no? Es fácil manipular mentalmente a los españoles. Las encuestas te ponen al PSOE, ya no solamente la del CIS ¿no? Ya es otros periódicos, diversos periódicos, ABC, Confidencial, etc., que lo ponen como primera fuerza política, con casi un 30% de los votos. O sea, que ha aumentado sus votos. Unos tíos que quieren destruir el país reciben más votos que nunca. Por lo menos con respecto a hace algunos años, ¿no? Bueno, en eso estamos realmente, ¿no? Entonces, claro, me dicen, bueno, es que claro, eso del reparto del país eso suena a una fricada total, una fricada, ¿no? Porque tenemos a quien tenemos en el poder. Es que fijaos en quién tenemos el poder. Y los que están rondando a España, los vecinos de España, porque aquí no hay amigos, no hay estados amigos. Eso olvidaos. Los estados, la política exterior de los estados no es de amigos. Aunque por mucho que los políticos digan que somos amigos, no, cada estado busca su propio interés, lógicamente, ¿no? En política exterior no hay una constitución, no hay una manera de controlar el poder. En política exterior el que tiene la potencia mayor, el que tiene el ejército mayor, el que tiene el poder y la fuerza mayor es el que se impone. Y si hay equilibrio, por ahora es porque los intereses se ven satisfechos. Pero desde el momento en que uno de esos países se debilite frente a los vecinos se aprovecharán de él. Vamos, eso es la historia. La de antes, la de ahora y la del futuro. Por desgracia o por gracia, pero esa es la naturaleza política de los países, es esa. Claro que es. Después tenemos a los liberales o los comunistas que dicen, los podemitas que dicen, eliminemos las fronteras, ¿no? Porque los países son el problema, eliminemos las fronteras para acabar con ese problema. Pero claro, es que las fronteras son un producto volvemos a lo mismo, las fronteras son un producto de la historia, no es de algo que te hayas inventado tú o 4 conspiranoicos. Las fronteras de los países como están hechos son un producto de siglos. Si tú te cargas la frontera de tu país, el que tienes al lado te la va a coger, vamos, eso dalo por descontado. Esta clase de gentuza delirante y sin escrúpulos y sociópatas son los que tenemos en el poder. Y por tanto, oye, que me digáis a mí que Marruecos, Portugal o Francia se quieren aprovechar, pues por supuesto se van a aprovechar. La locura puede ser verdad. Lo que necesitamos en España, lo he dicho, lo repito, es una fuerza nacional una fuerza nacional radical, total, fuerza nacional, con líderes civiles claros que declaren como enemigo número 1 al Estado de los partidos y como soberano único al pueblo español, al cual se le ha robado la representación nacional desde el principio. El pueblo español se le ha robado lo que es el poder legislativo. La Asamblea Legislativa, que pertenece a la nación política española, está usurpada por los partidos estatales, que son antiespañoles, porque lógicamente si son estatales no pueden ser de la nación política, tienen que ser antinación política, tienen que ser antiespañoles, y por lo tanto son nuestros enemigos. Tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas a que estos partidos nos arrastren al abismo, que es a donde nos llevan realmente. Primero tenemos que organizarnos como estamos haciendo en red, con programas de radio, como queráis, con divulgación, llamando la atención. Lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención, que la gente venga, que se entere de lo que estamos diciendo, venga, vale, cuanto más mejor. Hacer ruido, pero hacer ruido bien, ¿verdad? Con concepto, con argumentaciones, etcétera, con datos, como estamos haciendo ahora. Y luego en la calle, ¿no? Porque van a venir momentos trágicos para España que nos van a dar la razón, por desgracia. Y nos van a dar la razón, la gente verá que lo que decíamos era verdad. Pero para eso hay que llamar la atención, hay que atraer gente. Tienen que ser miles los que nos escuchen, miles, no unos cuantos cientos, sino miles, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Hay que difundir todas estas ideas, hay que difundirlas por los medios, este programa, colgarlo donde queráis, pero que llegue al mayor número de gente posible, porque todo esto que estamos diciendo aquí se está confirmando ya se ha confirmado en los últimos meses, por cierto, todo lo que hemos dicho en los últimos programas, los podéis repasar de pe a pa y veréis, ¿no? Que, y muchos ya lo sabéis, que se ha ido cumpliendo, lo que hemos dicho se ha ido cumpliendo. No es que tengamos una bolita mágica, simplemente es analizar la realidad, es sumar 1 más 1, no más. Lo que no hacen el resto, porque no lo hace, porque están comprados, lógicamente, para no ver la verdad. Pero la realidad es muy simple. Lo que está pasando en España es muy simple. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque se avecinan momentos trágicos para España. Empezando, como decimos, amigos, por difundir el programa. Este programa y por vuestros escritos, por vuestra... Incluso,
que vosotros si tenéis ideas similares, pues también, ale, venga, dejaros de acobardaos, buscar gente que piense como vosotros y ale, vuestro tiempo libre, lo que tengáis, pues invertirlo en difundir estas ideas. Porque cuanto más gente llegue, mejor, porque se van a dar cuenta de que estamos en una situación trágica, pero que hay una solución. Que va a venir una recesión económica, está claro, lo estamos diciendo en este programa. Estamos en una recesión económica, hemos dado datos, seguiremos dando más datos, porque lo que decimos no son charlatanerías ni conspiranoias baratas. Todo lo que decimos tiene como fundamento de base la realidad. Lo que nadie se atreve, como decimos, a decir, simplemente guiándose por la propia rectitud moral interna y por aceptar la realidad como es y por aceptar las observaciones, lo que se extrae de las observaciones, sea cuáles sean las consecuencias. A nosotros nos importa muy poco que diciendo esto o aquello, este político o este tío o este interés se vea dañado. Nos tiene sin cuidado. La realidad es la que es. Somos libres, por eso es por lo que nos consideramos que somos libres. Mentalmente y políticamente, porque no dependemos de nadie. Y decimos lo que esté en nuestro corazón y en nuestra cabeza, independientemente de a quién le haga daño o a quién no. Es la verdad y se acabó fuera. Para eso estamos, ¿no? Yo creo que en estos próximos meses la cosa se irá expandiendo cada vez más y surgirán líderes naturales de la sociedad, porque es la manera, a no ser que España esté totalmente muerta. Si el organismo está muerto, si su sistema inmunológico está muerto, pues lógicamente no. Pero si España sigue estando viva, tienen que surgir de los barrios, de las asociaciones civiles más simples, futuros líderes, ¿no? Con las ideas claras. Con la principal idea clara es que el partido estatal, los partidos que están ahí, usurpando el Estado, usurpando nuestro Parlamento, son nuestro enemigo número uno. Esa tiene que ser el leitmotiv, la principal idea. Y la solución tiene que ser que nosotros, el pueblo, es el que tiene que estar representado en ese Parlamento, no ellos. Y cuando eso cale en más gente, pues todo vendrá consecutivamente, todo vendrá como consecuencia. Por cierto, la gente dejará de votar masivamente como está haciendo ahora. Eso puede pasar, porque la recesión que se nos va a caer encima va a ser monstruosa. Y esto hay que decirlo, hay que machacar ya con esto, porque esta es la prueba de lo que estamos diciendo es verdad, ¿no? Así que amigos, bueno, hemos llegado hasta aquí con el programa de hoy, ¿verdad? Yo creo que ya conviene cortarlo. Creo que hemos tocado varios puntos que eran de todo necesario hacerlos. Un programa largo, pero bueno, también para compensar la ausencia de estas últimas semanas. Espero que lo hayáis pasado bien, o por lo menos, bueno, que hayáis salido un poco de la Matrix, ¿no? En la que estamos inmersos, y eso pues también es un alivio, ¿verdad? Salir un poco, porque muchos sé que os encontráis, ¿no? Un poco atrapados, ¿verdad? En esta España del régimen 78, y que programas como estos, por lo menos dentro de nuestra modestia, intentan, pues bueno, también, en cierta manera, pues rescataros, ¿no? Rescatarnos entre todos, ¿no? De ese Matrix al que no tienen sometidos. Y desde ese punto de vista, bueno, pues si os ha divertido por ese lado, si os ha entretenido por ese lado y también os ha movilizado por dentro para luchar, pues oye, fantástico. Ese es el objetivo de este Radio en 7. Y como os digo siempre, bueno, pues nada, nos vemos en un próximo Radio en 7. Hasta ese momento, a disfrutar lo que podáis con los vuestros. Nada más. Hasta el próximo programa de Radio en 7. Venga, hasta luego.